Cuando el ACNUR empieza a mandar mails a la computadora de quien les habla, es porque se vienen los números de desplazados a nivel anual. El número en el 2020 llega a 82.400.000 millones de personas. 82.400.000 millones de personas son las desplazadas durante el 2020. El 1% de la humanidad está desplazada. Algunos números. Turquía sigue siendo el país que tiene más presión migratoria y soporta una acogida de refugiados de 3.7 millones de personas. Le sigue Colombia con 1.7, obviamente incluye a venezolanos desplazados. Pakistán con 1.4 millones, Uganda con 1.4 millones y Alemania con 1.2 millones. Alemania es el país de los industrializados que mayor cantidad de refugiados recibe. ¿Nunca le cayó mal que Macri tenga tanto dinero? ¿Cómo? A mí no me cae mal que la gente tenga dinero. Oh, hello. Señores, muy buenos mediodías. Este programa se llama Pasado Valores y se emite por AM 1420 con vos. ¿Quién les habla? Es Marcelo Aymar. Marcello, where are you? Bueno, la verdad no entiendo muy bien todo lo que decís. Yo lo que te digo es esto, hablando en concreto. Where did it go for that meal? Si el sector agropecuario siempre estuvo cuestionando a los gobiernos, si se puede decir, peronistas, es porque las medidas que han venido desde el peronismo siempre estuvieron en detrimento de lo que es la producción agropecuaria. My goodness. No nos olvidemos que China hoy es el segundo socio comercial de la Unión Europea. Otra vez. Este año hay parlamentarias. Pero cada 2 años hay parlamentarias. Tiene que ver con la deforestación y con los cambios que hubo en el suelo. De ahí viene esta reducción en picada de la biomasa que tenemos en el planeta. ¿Y alguien sabe por qué me viene a mí tanta bioinformación? ¿Alberto Fernández me escucha? ¿Alberto Fernández? ¿Alberto Fernández me está escuchando ahora nuevamente? Sí, ahora sí. Bueno, genial. Disculpa, pero estoy manejando Sí. y me parece que estamos en zona de turbulencia. ¿Y después me decís que buscas tranquilidad? La pareja por algo se llama pareja, porque debe ser pareja, ¿verdad? Le quisieron echar la culpa a los runners. Al aire, vamos. Aire. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Este programa Pasado a Valores se emite por AM 1420 con vos. Vamos a empezar de una manera distinta y hablando de política chilena por cuestiones de horarios. Está con nosotros la diputada nacional por Chile del Partido Comunes, que es uno de los partidos que trabaja conjuntamente con otros partidos chilenos y forman el Frente Amplio de Chile, y ella representa al distrito número 8 en la República de Chile y se llama Claudia Mix. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Marcelo Aymar te saluda. Hola Marcelo, buenos días, un abrazo, todo bien. Bueno, te llamaba primero por cuestiones políticas y sanitarias. Primero vamos a empezar por cuestiones políticas que tienen que ver con un poco lo que sucedió durante mayo con la cantidad de 155 constituyentes, si no me equivoco, que han sido elegidos por el pueblo chileno. ¿Qué te dejó ese proceso en donde se va a terminar desembocando en clausurar, en obturar, en dejar de lado, en olvidar la constitución del dictador Augusto Pinochet y comenzar este nuevo proceso en donde los independientes han ganado mucho en las urnas? Y me parece que habla también de este momento de la política y de la sociedad chilena. ¿Qué te deja todo ese mes de trabajo de mayo y bueno, los resultados en tanto la reforma constitucional? Sí, la verdad es que fue un resultado muy bueno para para toda la fuerza transformadora, progresista, izquierda del país.
efectivamente, esto no es un trabajo solo del mes de mayo, se concreta obviamente con las elecciones el 15 y 16 de mayo, después que se habían postergado más de una vez. Piensa que ese día se reunieron además, junto a la elección de los constituyentes, también la elección de los alcaldes, concejales. Entonces fue una cosa bien grande. Se votó también por la elección de gobernadores, un cargo que es nuevo en nuestro país. Hasta ahora solo existía la figura del intendente, que es, bueno, ustedes por intendente allá solo alcalde, pero acá el intendente era como la figura del gobernador, del presidente regional, por decirlo de una forma, ¿no? Y por primera vez también se elegían. Entonces, en general, los resultados de las elecciones del 15 y 16 de mayo dejan instaladas las fuerzas de izquierda en muy buen pie. También no es menor que la cantidad de independientes, que además nosotros hicimos una reforma constitucional desde el Parlamento para permitir que los independientes fueran en pacto, fueran en lista, porque hasta ahora la ley solo contemplaba la participación de independientes en los subpactos o pactos dentro de los mismos partidos políticos. Esta vez los independientes pudieron conformar listas. Efectivamente, si ellos hubiesen ido con la legislación con la que se eligen los parlamentarios, hubiesen elegido bastante menos. Por tanto, se dio como toda la facilidad en el fondo en esta reforma, cuestión que no esperaba la derecha chilena, porque la conformación de la Convención Constitucional, dígase Asamblea Constituyente, quedó conformada con más de 2/3 en las fuerzas progresistas de izquierda. Hay un sector de centroizquierda igual, pero la derecha quedó reducida a menos del tercio. Eso es muy bueno para nosotros porque casi todos los quórums de votación de las leyes están amarradas igual a los 2/3. Por tanto, vamos a poder, yo creo, y en eso nos tiene muy tranquilos, muy contentos, que vamos a poder avanzar en reformas importantes. Y, digamos Claudia, que esta nueva carta constitucional va a considerar derechos y garantías que no estaban incluidas en la Constitución de Pinochet. Claudia, de esos 155 constituyentes, ¿cómo se reparte en género la cantidad de constituyentes? Claro, están repartidos como en 4 bloques, que fueron como las listas mayoritarias, ¿no? Un bloque de la derecha, que fue toda junta, toda unida, te cuento que habían 101 listas a nivel nacional, y una era de la derecha, por tanto la dispersión de votos era un factor que a nosotros nos preocupaba muchísimo. Afortunadamente no afectó, la gente votó, salió a votar, por primera vez votó mucha gente, votó voluntario, salió a votar mucha gente, también convocado por procesos locales, porque como se votaba también la elección de los alcaldes y alcaldesas, que también tuvimos muy buen resultado, recuperamos alcaldías que estaban por mucho tiempo, por décadas en manos de la derecha, por tanto los resultados fueron bastante buenos en términos generales. Ahora cómo está constituido, hay una cantidad, no recuerdo el número exacto, pero mayoritariamente hay una lista de independientes, que es la que conforma la lista del pueblo. No, igual lo que te preguntaba, Claudia, era si hay más cantidad en esos 155 constituyentes, si hay más cantidad de mujeres o de hombres. ¿Cómo fue la situación de género? Género dentro. Es inédito. Eso que me parece muy buena tu pregunta, se me estaba yendo y era muy importante. Bueno, una de las características que nosotros le damos de mucha importancia a la constitución de esta Convención Constitucional es que por primera vez tiene elección paritaria de mujeres. Nosotros establecimos un mecanismo que incluso con corrección en la paridad, es decir, si no se producía el equilibrio, entraba la mujer incluso segunda más votada, digamos. Pero pasó algo inédito, porque finalmente lo que pasó es que esa corrección de paridad de género terminó ayudando a los hombres, porque hoy día la convención quedó constituida con un 57% de mujeres elegidas, y varios de los hombres que entraron a la convención finalmente fueron gracias a la corrección de género. Así que estamos muy contentas porque por primera vez hay una asamblea constituyente en el mundo que aplica una estructura de paridad, pero además contiene esta convención escaños reservados para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas de nuestro país. Hay también una representación allí no menor de pueblos originarios que van a venir obviamente a poner los temas tan fundamentales. Ustedes saben que en la actual constitución no están reconocidos los pueblos originarios de nuestro país. Entonces, la verdad que es un avance fabuloso, estamos muy contentos por eso. ¿Y los tiempos que siguen, esto qué fechas, en qué meses? Porque te quería hacer una pregunta sobre el proceso de presidenciales, ¿no? Que van a elecciones, pero bueno, primero van a unas primarias el 18 de julio, con vistas a las presidenciales del 21 de noviembre,
Pero antes de hacerte una pregunta sobre ese periodo que van a vivir a fines de este año, ¿cómo sigue la reunión de estos 155 constituyentes? ¿Cuáles son los tiempos? Claro, ellos se tienen que conformar, tienen que asumir los cargos ahora ya en menos de un mes, ¿no? Ellos ya tienen que conformarse, convocarse, también decidir el reglamento de funcionamiento interno, era parte de la potestad que les entregamos desde la reforma constitucional, ellos se dotaban de su propio reglamento de funcionamiento. Entonces, claro, este año para nosotros es que vamos a tener más de 8 elecciones. Tenemos, como tú muy bien dices, terminamos hace menos de una semana una segunda vuelta de gobernadores donde estuvimos a punto de ganar en la región metropolitana con Karina de Oliva, nuestra compañera, pero lamentablemente 52-47 creo que terminó, ¿no? Una cosa así. Exactamente, y el candidato de la democracia cristiana, estamos hablando de centro, ¿no? Logró concitar el apoyo de la derecha y eso le dio el triunfo, perdimos por 80.000 votos y eso se lo daban las mesas de los barrios más acomodados de nuestro país, de nuestra región. Pero a nivel nacional, la verdad que la derecha solo se quedó con una sola gobernación. Nosotros desde Frente Amplio logramos quedarnos con la gobernación de la región de Tarapacá, igual hay harta cercanía con el candidato de la región de Antofagasta, pero hubiésemos querido, obviamente no era menor, tener la región metropolitana, claro. Exactamente. Claudia. Por muy poco, porque hubo baja participación, porque además era una segunda vuelta de un cargo que la gente no conocía, en medio de una pandemia que no nos suelta, con un gran nivel de confinamiento, de hecho toda la región estaba con confinamiento, entonces era muy difícil lograr una alta participación, nos faltaron 3 puntitos, 3% para que hubiéramos logrado el objetivo, pero bueno, vamos a seguir trabajando, como bien tú dices, tenemos la primaria. Sí, las primarias el 18 de julio. El 18 de julio, donde los únicos que inscribimos primarias, tuvimos el acuerdo, un pacto de apruebo dignidad, donde está Frente Amplio, más el Partido Comunista, más un grupo que se denomina Acción Humanista y también un par de otros partidos, Igualdad, si no me equivoco. Sobre eso quería preguntarte en un ratito, pero voy a tratar de intercalar con una pregunta, Claudia, que tiene que ver con el sistema sanitario chileno. Te comento, tal vez lo sabés, seguramente lo sepas, que la derecha o la centro derecha en la República Argentina, con figuras como puede ser el expresidente Mauricio Macri, la titular del PRO Patricia Bullrich, alguna parte de dirigentes del radicalismo, por ejemplo, su presidente Alfredo Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical, que es mendocino. Bueno, cuando hablan sobre el proceso de vacunas en Latinoamérica, focalizan que en Chile se ha vacunado desde tempranamente, desde los meses de enero, febrero, se ha vacunado a mucha parte de la población. Ahora, el problema es, y la pregunta, por eso también quería un poco conversar con vos estos minutos, es que en esos dichos de estos dirigentes políticos argentinos se obvia también un problema que está teniendo la sociedad chilena, que es la decisión gubernamental de Piñera, el presidente chileno, de haber comprado en su momento para Chile, para los chilenos, la vacuna de Sinovac, que sabemos que la vacuna de Sinovac en una primera dosis tiene un nivel de un porcentaje muy bajo de lucha contra el COVID. Y recién eso se refuerza un poco más en la segunda dosis. Lo que quería un poco era que nos comentases, porque de hecho la región metropolitana, si no me equivoco, Claudia, en estos momentos Santiago de Chile está confinado y los números de contagiados no cesan, no han bajado, pero no bajan en la medida que tal vez responde la cantidad de chilenos que han sido vacunados en este tiempo. Entonces quería también, y un poco es el eje por el cual intento conversar con vos estos minutos, que nos expliques cuál fue ese proceso y las equivocaciones que ha cometido el Ejecutivo chileno en contratar una vacuna china como Sinovac, que tal vez en la primera dosis que se dan los chilenos tiene un nivel de porcentaje que creo que es del 3 o 4% contra la efectividad que tendría el virus de avanzar en el cuerpo de un ser humano. Sí, claro, efectivamente nosotros hemos sido muy críticos del gobierno de cada país, su propia realidad, pero efectivamente hemos sido muy críticos porque el primer año de la pandemia nosotros fuimos presionando desde la oposición, por ejemplo, para lograr efectivamente un confinamiento real, era que se entregaran apoyo a las familias con una renta básica universal que permitiese no tener que evitar, digamos, que
las familias tuviesen que salir a trabajar para poder generar su ingreso, por tanto ese confinamiento era relativamente falso, porque era una declaratoria de confinamiento, pero que en la práctica la gente seguía saliendo por la necesidad de generar ingresos. Por tanto, nosotros desde el mes de abril, sí, del 2020, empezamos a presionar para que se generara este apoyo a las familias para evitar que salieran, porque los casos efectivamente no paraban de subir. Llegado casi el verano, claro, baja, como en todos los países, por un tema del calor, ¿verdad? Baja, se da un permiso de vacaciones absurdo, salió todo el mundo de vacaciones, volvieron todos contagiados, en el mes de enero estaba el acabose, teníamos altas cifras de contagio ya al iniciar marzo de este año, y por tanto, claro, la salvación para el gobierno era la respuesta de la vacuna, que como tú muy bien dices, lo que hace es experimentar en Chile. O sea, Sinovac llega a experimentar en Chile su vacuna, así es, y bueno, ahora han ido trayendo otras, bueno, la Pfizer fue ingresada solo para el personal de salud, para aquellos que tenían directamente al inicio, directamente más contacto con los enfermos. Claudia, pero ¿vos creés que Piñera en ese momento había llegado algo de la vacuna de Pfizer? No mucho. Bueno, le pasó a Pfizer con la mayoría de los países de Latinoamérica, que prometía cierta cantidad de vacunas y llegaban menos. Pero Exacto. ¿crees que en ese momento a Sebastián Piñera le sucedió de, bueno, voy a tratar de paliar los efectos de la pandemia y salgo rápidamente a buscar una vacuna y el error fue que Sinovac Chile no tenía la cantidad de... No, obvio, ya han llegado la AstraZeneca, ha llegado la CanSino, han llegado todas las variantes de vacunas que existen, pero nuestra crítica principal es que la motivación del gobierno, por ejemplo, entregaron un carnet ahora de movilidad, de desplazamiento, que finalmente hace que no se respete el confinamiento. Por eso te digo, hoy día nosotros en la región metropolitana se supone que estamos fase 1, que es confinamiento total, pero la gente con el carnet puede desplazarse igual, entonces es como una contradicción, ¿no? Por tanto, las cifras están muchísimo más altas que el año pasado. Hemos estado con más de 8.000 casos nuevos diarios. El año pasado en esta misma fecha no superábamos los 5.000 sin vacunas. Se entiende, ¿no? ¿Y ese carnet a quién se le da, Claudia? ¿Ese carnet quién lo puede obtener? Es como acá que hay trabajadores esenciales y trabajadores que no lo son. No, la verdad es que hoy día está disponible para todo aquel que tenga las 2 dosis de vacuna, es decir, que tenga al menos una protección del 50%, no de contraer la vacuna, ojo, de los efectos fatales, o si en caso de contagiarte efectivamente tiene menos posibilidades de morir, o que tus síntomas no sean tan fuertes, más bien a eso están apostando. Yo creo que la lógica de la inmunidad del rebaño la han tratado de impulsar desde el día 1, equivocadamente o erróneamente, porque no tenían cómo proteger a la población. Hoy día cuentan con una variedad de vacunas, efectivamente el plan de vacunación ha funcionado, todos los días se están vacunando, hay larga fila en todos lados. De hecho, para la población joven de nuestro país, una de las motivaciones para ir a vacunarse era que les van a dar un carnet para salir donde quieran. ¿Te fijas? Entonces la motivación finalmente no es para cuidarte, sino porque a poder salir y no te digan nada, porque acá siguen las fiestas todos los días clandestinas, todos los días hay acosamiento de gente en todos los lugares. El problema mayor, Marcelo, que tenemos, es que los servicios de salud ya están colapsados, porque no falta nada que tuviéramos la capacidad de recibir a todo aquel que se contagie, pero ya las camas UCI están al tope. Estamos hablando de que tienen disponibilidad a nivel país de no más de 15, 16 camas, eso a nivel país. Entonces estamos hablando de un... Sí, por eso la pregunta que te hacía, Claudia, porque digo, eso es un ejemplo, tal vez para la centro-derecha, la derecha en la República Argentina, el proceso vacunatorio chileno, pero por otro lado, lo que uno cuando analiza detenidamente lo que le pasa a Chile es que sí, hay mucha gente que está vacunada, pero bueno, lo que hablábamos recién de Sinovac y la poca protección que tiene esa vacuna y también, bueno, lo que me venís a confirmar vos ahora, ¿no? Que tal vez por cuestiones de presiones económicas y bueno, todo lo que le pasa al mundo con esta pandemia, el chileno tiene que en definitiva terminar saliendo a la calle y teniendo peligro de contagio porque no puede llevar el dinero a su casa. Una pregunta que te quería... Sí, decime, Claudia. No, de todas maneras decirte que, claro, efectivamente estamos teniendo comparativamente el número de población, nosotros somos bastante menos que ustedes, pero tenemos igual 120 casos diarios de fallecidos, que no es menor.
Entonces, es una contradicción en sí misma todo lo que ha ido pasando, porque efectivamente hoy día tenemos un gran número de chilenos y chilenas, ¿verdad?, que están vacunados, pero que los niveles de contagio no bajan porque las medidas de confinamiento ya no se respetan, porque ha existido tanta contradicción, que sale de vacaciones, que te doy permiso para volver al trabajo, que mejor que te lo quito, que mejor te doy un carnet y puedes ir donde quieras. Ah, no, ya no puedes ir donde quieras, puedes ir solo en tu comuna. Ah, no, si puedes salir de la región, ah, no, ya no puedes. Entonces ya la gente no entiende porque todas las semanas cambian el plan de desplazamiento. Claro. Entonces ya lo que hemos logrado al menos nosotros y nosotras desde la oposición es presionar para que las ayudas económicas vayan efectivamente, lleguen efectivamente a la población para que des más tranquilidad y si pueden evitar salir, que lo hagan. Pero hasta ahora, ya después de 15 meses de la pandemia, la verdad que es muy difícil que la población pueda acogerse a un plan de restricciones cuando ya te endeudaste, cuando ya tienes atrasadas tus cuentas, cuando tienes que comer, cuando tienes que empezar, además la lógica también de empezar a tomar cierta normalidad, es como, es muy raro. Lo que sí, efectivamente, el apoyo de Sebastián Piñera está muy bajo, ha logrado, siempre se ha salvado con el tema de la vacuna, para él ha sido como el caballito de batalla, ¿no? Bueno, sobre eso te quería preguntar, Claudia, porque no sé si es una mueca del destino, pero relevando datos de las primarias que se van a llevar adelante el 18 de julio en Chile, estaba pensando que el ex ministro de Defensa, que es como si fuese la carta presidencial de Sebastián Piñera, que es... además es miembro de Renovación Nacional, que es el partido del presidente, se llama Mario Desbordes. Es como una mueca del destino que se llame Mario Desbordes, un candidato oficialista de la derecha chilena, sabiendo lo que pasó el año pasado en Plaza Italia y bueno, todo lo que sucedió últimamente con los estallidos sociales que surgieron en el pueblo chileno. En base a eso quería preguntarte, bueno, supuestamente Mario Desbordes va a ir a una interna con la derecha, con el que tendría tal vez más chances, que es Joaquín Lavín, que es el alcalde de Las Condes, que es el barrio más coqueto de Santiago de Chile, y lo que sería nuestra Recoleta. Y por el lado de la oposición, en donde te cuento, está el Frente Amplio, que está ahí el Partido Comunes, al cual vos representás, Claudia, y ahí está Gabriel Boric, por el Frente Amplio, pero iban a ir en la oposición todos juntos, pero terminaron también el 18 de julio yendo a unas primarias con el candidato del Partido Comunista, que es Daniel Jadue. Primero, lo que quería preguntarte es por qué no llegaron a unirse y van a primarias el Frente Amplio con un candidato y el Partido Comunista chileno con otro. Y segundo es, bueno, la reflexión entre este muchacho Desbordes, Piñera y Joaquín Lavín. Bueno, mira, en la derecha van 4 candidatos en su primaria, y 3 de ellos son 3 ex ministros de Piñera. Estamos hablando de Sichel, que fue ministro en varias carteras, estamos hablando de Briones, que fue su ministro de Hacienda, de Desbordes, que fue su ministro de Defensa, y Joaquín Lavín, que tiene su propia construcción, digamos, fue antes incluso de Piñera en el primer gobierno, ministro de Educación. Pero ellos son efectivamente fieles representantes de la derecha, ellos se van a confrontar los 4 para elegir un candidato que llegue a fin de la elección en noviembre. Ahora, nosotros efectivamente se abrió un proceso, la posibilidad de que fuera Gabriel Boric por el Frente Amplio, Daniel Jadue por el Partido Comunista, pero además se hizo hartas gestiones para que se sumara a esa primaria la candidata del Partido Socialista. Pero la verdad, Marcelo, es que fue muy difícil cerrarlo. De hecho, el mismo día que se inscribía a las primarias, hubo un quiebre con los partidos de la exconcertación, porque ellos querían llegar, el acuerdo primario era ya, nos enfrentamos en una primaria presidencial para elegir quién va a representar a las fuerzas de izquierda y transformadoras, progresistas de nuestro país. Pero hay una relación ahí media enfermiza, diría yo, con la democracia cristiana. Les cuesta muchísimo soltar ese vínculo que viene desde hace ya 30 años, después de haber sido traicionados por ellos en el golpe militar. Bueno, después ellos tienen un vínculo de gobierno desde que asume Patricio Aylwin en 1989, ¿no? Y no lo sueltan. Entonces, cuesta mucho romper esa relación, que en el fondo lo que hoy día se da
es que nosotros lo que hemos planteado, que finalmente estamos representando a las fuerzas antineoliberales de nuestro país, Claro. que nos vamos a enfrentar en una primaria, pero obviamente vamos a apoyar a quien gane de esa primaria y será quien enfrente a la derecha y enfrenta a las fuerzas neoliberales Y ahí el mejor posicionado ahí es Joaquín Lavín, ¿no? de la derecha sí, pero yo pondría en un escenario a Lavín, pero también no le perdería la vista a estos candidatos que van a tener que resolver con una primaria convencional, porque no pudieron ponerse de acuerdo tampoco entre ellos y inscribir. Ahí va a haber seguramente una candidata a la democracia cristiana, una candidata al Partido Socialista, Claro. y ahí irá a aparecer alguien más de la ex Concertación y van a definir su candidato. Pero igual están corriendo inscripciones de independientes. Bueno, yo creo que el escenario se va a ir dando similar como se ha ido dando en otros países de Latinoamérica, donde ya tú no tienes binominalismo en las elecciones. Tú ves que hay bipartidismo, ya no existe. O sea, tienes tú por lo menos 8 o 9 candidatos que se enfrentan. Ahora, ¿va a ir un poco más depurado el camino por esta primaria? Seguramente. Claro. Nosotros vamos a salir a apoyar a Gabriel Boric con nuestro candidato, esperamos que gane, si no gana saldremos a apoyar a Daniel Jadwe, que se va a transformar en el candidato de las fuerzas antineoliberales. Perfecto, Claudia. Bueno, queríamos hacer como una especie de pantallazo. Nosotros vivimos durante mayo el proceso de la conformación de los constituyentes para comenzar a redactar la nueva Constitución de Chile. En lo personal, desde un lugar muy alegre, muy incentivado por el proceso que está llevando adelante el país. Es una deuda de muchos años dejar atrás la constitución del dictador Pinochet y bueno, y a partir de esta segunda parte del año, comenzando el 18 de julio por las primarias que tienen toda la ebullición que nos estás transcribiendo y después finalizar con el 21 de noviembre la primera vuelta de las presidenciales, bueno, ahí me parece que terminás dibujando un año de mucho movimiento social. Chile, ¿cuándo, o más bien para finalizar y con una definición bastante breve, ¿no? ¿Cuándo Piñera dejó de entender a Chile en estos años? ¿Cómo? Cuando termina su... ¿Cuándo dejó de entenderlo? Porque, lo de Plaza Italia fue algo que sorprendió a muchos. Sí, nosotros hemos dicho que el gobierno de Piñera terminó el 18 de octubre con la revuelta social. Que de ahí lo que ha hecho para adelante es solo administrar el poder. Se vio tan acorralado a fines de noviembre de ese mismo año que tuvo que ceder a que se diera esta posibilidad del proceso constituyente. De otra forma no hubiese ocurrido. Hay que poner en valor la movilización social, así fue, gracias a la revuelta social que se logra tener una reforma constitucional que permite, primero, incluir el plebiscito como una herramienta de consulta, y en esa consulta lo que se hace es preguntarle al pueblo de Chile si quiere o no una nueva constitución y por qué mecanismo. Y eso se votó en abril, y la gente decidió, se votó el año pasado, en octubre, primero, y después se repite, se corre en abril a mayo, tienes razón. Bueno, y en octubre se le pregunta al pueblo de Chile, ¿se quiere una nueva constitución? Bueno, fue una cosa avasalladora, más del 85% de la población sí quería una nueva constitución, y el mecanismo que elige el pueblo también a través de esa consulta es que fuera por una convención elegida 100% de ciudadanos, no con participación de los parlamentarios. Por tanto, lo que se ha ido avanzando desde allí en adelante, después ya obviamente era elegir a aquellos convencionales que iban a conformar esa convención, y estamos avanzando en esa línea, pero no hubiese sido posible, Marcelo, si no hemos tenido ese estallido social que arrincona a este gobierno de derecha, que no les da respiro, y tienen que ceder ante la posibilidad de tener este plebiscito y esta consulta. Piensa que la Constitución del 80 es el pilar fundamental de este modelo económico, y ellos tuvieron que ponerlo en la mesa, pensando quizás que tenían la posibilidad de ganar, y la Constitución, y cómo ha quedado constituida, digamos, la Convención, hoy día los pone en muy mal pie, tienen menos de un tercio de la representación. Así que estamos muy contentos por eso, porque finalmente vamos a tener una nueva Constitución, no solo que va a representar al Chile de hoy, sino que va a poder dar vuelta a la página, al fin, después también de 30 años de transición. Creemos que hoy día sí termina la transición chilena a la democracia, recién ahí vamos a poder escribir una nueva historia. Así que estamos contentos por eso. Se nos vienen las elecciones también de noviembre, donde nuestros cargos también son nuevamente elegidos, se elige el nuevo parlamento,
Va a haber una relación Sí, bien viene especial. movidito, viene movido, Claudia. Bueno, Muy movido. Yo quería agradecerte por bueno, estar hablando nuevamente y habernos dispensado estos minutos y esperemos estar hablando tal vez para fin de año cuando se den estas fechas que estuvimos conversando en la entrevista. Te mando un beso y un abrazo fuerte y buen fin de semana, Claudia. Gracias, Marcelo. Comuniquémonos después de la primaria del 18 de julio. Sería bueno saber cómo va a quedar configurado el escenario. Así Dale. estamos atentos de todas maneras. Un abrazo. Ahí te mando unos mensajes después del 18. Bueno. Chao. Te mando un beso. Chau. Quien está hablando con nosotros era Claudia Mix, que es diputada nacional por Chile del distrito número 8, que es la región metropolitana, en donde está su capital, Santiago de Chile, y representante del Partido Comunes, que el Partido Comunes va en alianza en un frente con otros partidos progresistas y es el Frente Amplio chileno. Nosotros estamos dando comienzo a este programa, es así, Andrés, ¿no? Así es. ¿Cómo andas, Marcelo? Buen día. Bien, había que hablar de Chile, porque sí, era un poco lo que yo le estaba preguntando a Claudia con algunas declaraciones que dio Alfredo Cornejo entre semana, lo escuchamos a Mauricio Macri y bueno, ahora después vamos a hablar un ratito de Mauricio Macri, pero... Sí, había preocupación también en el Estado chileno sobre... Es que pone la derecha argentina como ejemplo, el proceso vacunatorio chileno, y vos arrancás un poquito y te das cuenta que son los errores que estábamos hablando con Claudia. La elección de Sinovac, que es una vacuna que te da un porcentaje muy menor de protección, la vacuna de China, que no es Sinopharm, sino de Sinovac, que aparte están haciendo publicidad. El otro día en los partidos de fútbol. Sí, estaban viendo partidos de la Copa América y le meten el cartelón de Sinovac. Está Sinovac y todas las empresas chinas o asiáticas, se podría decir, como TikTok, como Kuwait. Bueno, vos vas a hablar de Putin y Vladimir Putin. Bueno, justo. Y el encuentro en Ginebra. Sí, exactamente. Dos potencias que me parece que se unen un poco o se van a dar un poquito la mano. Sí, por lo menos se están dando la mano ante tanta violencia y eso no está mal. Pero bueno, lo vamos a detallar en este mediodía en AM 1420 con vos. Vamos a escuchar un poquito de música, señores. Hemos hablado un tantito. Temón. Ah, bueno, ya lo anticipa. Llego al descontrol total, para que está arriba de los diarios. Temón, tiro. Ahí suena. Esto es Sumo. ¿Cómo se llama? Breaking Away. El temón. Aquí en AM 1420 con vos. Nos quedamos hasta las 13 y después de esto vamos a comenzar el programa desde algún lugar un poco más ordenado. Sumo. Breaking Away. Sábado en la radio. Pasó a Valores, AM 1420. En la semana hubo poca cosa, porque yo sigo insistiendo y pensando que es como cuando vos sabés que va a pasar algo importante, pero va a pasar de acá a unos días. Y estamos en ese transitar. Eso importante es la definición del armado de listas, tanto en la provincia de Buenos Aires, en Cava, más fuertemente. Ese proceso es a nivel nacional y en las otras provincias que también van a elecciones en parlamentarias 2021, las que tienen también que elegir senadores, no solamente diputados. Pero todo eso está en ebullición, todo eso está a punto de explotar, con candidatos que también están eligiendo muy puntualmente o a dónde brindar sus declaraciones. Y bueno, ya sabemos en la realidad que se mueve el periodismo. En este blanco y negro, que los que intentamos comprender que hay algunas cosas del blanco que deben ser entendidas por el negro y que el negro no tiene que pensar que todo lo blanco es malo, pero es lo que sucede. Entre medio de esta realidad, esperando como la gran ola, pero viéndola desde la orilla, y en ese momento estamos políticos, hubo una entrevista entre semana, como decía, con la vicejefa de gabinete de ministros, con la economista Cecilia Todesca Bocco, quien dejaba estas definiciones. A partir de esto vamos a decir algunas cositas que tienen que ver con el desenlace económico en este tiempo de la administración del presidente Alberto Fernández. Los datos de inflación que se vienen dando desde principio de año, que como les digo están muy afectados por el shock de precios internacionales, bueno, por supuesto que ponen un piso alto para lo que falta del segundo semestre. En general, las proyecciones privadas han estado por arriba de lo que se verificó en la realidad.
El año pasado nos decían que íbamos a tener 50, después dijeron 45, después dijeron 40 y terminamos en 36%. ¿Estamos contentos con un 36? No estábamos contentos, ¿sí? Pero veníamos de un 53. Entonces, estos son problemas que no podemos solucionar de un día para el otro. Lo que sí tienen que tener confianza es justamente en este plan que nosotros tenemos, que es que los salarios le tienen que ir ganando a la inflación. También paulatinamente, porque les recuerdo que los salarios perdieron los últimos años de Macri 17% en términos reales. Estoy hablando del sector privado y el sector público registrado. Y el año pasado, en pandemia, con una caída del producto del 10%, los salarios registrados solo perdieron 0,9%. Bueno, está hablando sobre datos de inflación. Una de las mejores dirigentes que tiene el Frente de Todos, uno de los mejores cuadros políticos desde mi punto de vista, Cecilia Todesca Bocco, la vicejefa de gabinete de ministros. Y esto viene de una frase que ha dicho ella, que es textual. Cuando dicen que no hay un plan económico es porque no es el plan que ellos quieren. Cuando dicen que no hay un plan económico es porque no es el plan que ellos quieren. Uno de los que ellos no quieren, este plan económico, es la Unión Industrial Argentina. Ustedes saben del proceso eleccionario que ha tenido la Unión Industrial Argentina, de la fuerte presencia de Paolo Roca, de Techín. ¿Cuánta plata, Paolo Roca, hace falta? El cajón de Paolo Roca, que va a tener 5 o 6 pisos. La gente cuando se muere tiene 5 o 6 ataúdes arriba en donde ponen dinero. Avísenle que no. O sea, yo no he visto esos diseños. La gente que se muere va a un cajón simple y bueno, tal vez algunas rosas caen, pero bueno, unos puñados de billetes también, pero o sea, no es que te llevas 3, 4 camiones de caudales abajo de la tierra con tu cuerpo. O sea, no solamente Pablo Roca, ¿no? Sino las desigualdades que marcan lo que decíamos al comienzo del programa. Si vos tenés un planeta en donde hay 1% de la población que es desplazada violentamente y se tiene que ir, y ojo que los desplazados no están pensando qué pasa mañana, veo, lo ordeno, me están esperando el vuelo, conecto con el aeropuerto, no, agarran lo que tienen y se van. Y aparte lo que termina sucediendo es que se van a países que son limítrofes, que no tienen una gran capacidad de sostener y una economía pujante. Porque lo que le pasa a Turquía es porque recibe Siria y porque recibe también los coletazos de toda esa zona del planeta que ha sido azotada por guerras internas, por invasiones externas también de Estados Unidos en su momento con Afganistán. Y salvo Alemania, que por eso lo marcaba, que es una economía pujante y líder de las más grandes, bueno, el G7, el otro día hablábamos de Cornwall, bueno, ahí estuvo Merkel y esas cosas, bueno, salvo Alemania, que recibe mucha cantidad de refugiados, los demás son ejemplos como el caso más notorio es el de Colombia. Colombia recibe una gran cantidad de refugiados venezolanos, pero la economía colombiana, ni Colombia es un país que podamos decir, su economía es pujante, vuela. Y eso le pasa a otros países limítrofes con los problemas sociales que tienen países vecinos. Volviendo a lo de Cecilia Todesca Bocco y la realidad que intenta llevar adelante el gobierno, bueno, hablábamos de la UIA y los problemas que tiene en su conformación en las elecciones, bueno, la parte que apoyaba las políticas industrialistas que intenta la administración de Alberto Fernández llevar adelante. Ese sector de la Unión Industrial Argentina, tal vez con el liderazgo del Vasco de Mendiguren, bueno, ha sido relegado a una visión mucho más tendiente al libre mercado, a mirar economías que no estén tan presentes en el cuidado de cuidar las desigualdades, de poner el ojo ahí, en tratar de generar una ciudadanía o una sociedad mucho más equitativa. Bueno, esos sectores no son los que han ganado la interna de la Unión Industrial Argentina y poníamos el ejemplo de Pablo Roca de Techín.
¿Qué es lo que le pasa al gobierno en estos primeros meses? Sí, se le dispara ese 29% del presupuesto de Martín Guzmán, se le dispara por las nubes. Ahora, también hay una idea interesante, que es que los ingresos tributarios del gobierno de Alberto Fernández en estos primeros meses del 2021 han llevado a esos ingresos tributarios a que el gobierno tenga caja y se pueda atacar el déficit fiscal. Hoy en día no hay una paridad, pero bueno, hay un déficit fiscal que es muy menor, creo que no llega, creo que al 0.5% el déficit fiscal en estos primeros meses del año, y pensar que el déficit que tenía planificado ese presupuesto del ministro de Economía, Martín Guzmán, llevaba a un 4.5% de déficit fiscal. Entre medio, la conversación con el Fondo Monetario Internacional, que como toda conversación con un organismo externo de crédito se va a llevar adelante. No sé si antes de las elecciones, después de las elecciones, pero se va a llevar se va a llegar a un acuerdo. Pero el Estado, el fisco, está teniendo ingresos por derechos de exportación. A los que no le gusta pagar no le llaman derechos de exportación, sino que le dicen retenciones. Y por los impuestos progresivos de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, lo que se llamó periodísticamente el impuesto a las grandes fortunas. Bueno, entre el aumento de la soja, que esta semana como que subió, bajó, pero igual, el subió, bajó, está arriba de $500 la tonelada, entre eso, que son derechos de exportación, entre el impuesto progresivo que entró por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, y además por un incremento en la recaudación de impuestos, estos primeros meses, que son fuertemente inflacionarios para la administración de Alberto Fernández, también lo encuentran con una caja bastante abultada para enfrentar un proceso eleccionario en donde puede ser más distributiva la capacidad que tenga el Estado para ayudas a sectores sociales muy dañados. Vamos a hablar en un ratito con Luciana Pérez Patiño sobre cuestiones de pobreza, pero Cecilia Todesca Bocco seguía hablando sobre este momento económico de la República Argentina. Nosotros no somos necios, pero un presupuesto es mucho más que eso. Sobre todo indica en qué sectores vos vas a gastar la plata que recaudás. Y nosotros venimos cumpliendo con nuestro presupuesto de gasto, y como tuvimos más ingresos, también estamos gastando más. Es decir, que estamos en una circunstancia bastante virtuosa en donde tenemos menos déficit fiscal, pero con el gasto creciendo. ¿Y esto cómo es posible? Porque estamos recaudando más. Nosotros tenemos una proyección en el presupuesto y vamos a tratar de ir a ese número, ¿sí? Y cuando el ministro de Economía habla de tranquilizar la economía, justamente nosotros nos referimos a ir llevando todas las variables, la política monetaria, la política cambiaria, la política fiscal, armoniosamente, con todos los problemas que tiene esta economía, pero armoniosamente y con los objetivos bien claros. La economía tiene que crecer y va a crecer este año. El empleo se tiene que recuperar y el empleo se está recuperando, y los salarios son un factor importante para el crecimiento. Por eso nosotros también impulsamos su recuperación. Corría el verano del 2016 y yo estaba en una pileta con amigos en ese momento, y mientras me tiraba con otro amigo, con Hernán, y chapoteábamos en esa pileta, yo le decía: Hernán, ganó Macri, van por los salarios, van a bajar salario. Bueno, eso terminó sucediendo en todos los años del macrismo al frente de la administración de la República Argentina. Bueno, los industriales que fuertemente apoyaron, el sector económico que apoyó, el sector bancario, bueno, todo lo que sabemos que se vivió, además con ese festival de salir a endeudarme, porque en líneas generales había deuda en pesos por parte de la administración del segundo gobierno de Cristina Fernández, pero no había un fuerte endeudamiento en dólares. De hecho, el Producto Bruto Interno en ese momento estaba a niveles de deuda, creo que estaba endeudado no llegaba al 40%. Bueno, todo lo que sucedió, no voy a rememorar esos años, esos primeros años de las pizzas de Prat-Gay, y bueno, y todo lo que nos pasó con el tarifazo de Aranguren, y dejo la guita afuera y no la traigo. Bueno, ya está. Es un sábado que encima hace frío. ¿Para qué vamos a andar recordando cosas que nos va a traer casi llegar a un nivel de congelamiento en nuestros corazones? Pero sí es verdad que si hubo una política clara y que sí cerró la administración de Mauricio Macri, fue la baja del salario en todos estos años, que en esa puja distributiva terminaba dándole al empresariado o a lo que se llama
las patronales, los que emplean personas, bueno, le dieron la posibilidad de... Además hubo una reforma tributaria que tal vez no llegó a completarse, pero sí hubo una baja de derechos de exportación o retenciones, como más le guste, y hubo también una baja en el impuesto a la riqueza personal, a bienes personales. Bueno, eso hizo que no se diese cuenta Macri que el secreto iba por el consumo. Y eso fue lo que cayó, porque cayó el salario. Y si hay algo que tiene claro este momento, y ahí por eso lo de Cecilia Todesca Bocco diciendo, bueno, en realidad hay un plan, pero no sé qué le gusta a ellos. Ellos, estamos hablando de las personas que fuertemente generan empleo, y estamos hablando de los sectores financieros, fuertemente los sectores industriales, bueno, los que quieren otro tipo de economía, una economía que les dé mayores ganancias y que el salario no vaya acompañando a la inflación y que el salario en definitiva no le vaya ganando a la inflación, porque eso en definitiva termina dándole menos ganancias al empresariado. Bueno, la puja es siempre esa. Y la administración de Alberto Fernández está en una lucha con una inflación que no es fácil de ir bajando, pero sí claramente con políticas que apuntan a subir los salarios, que los salarios puedan ganarle a la inflación, revertir ese modelo que dejó los años del macrismo. Y mientras tanto, bueno, también hay tribuneros, ¿no? Ya sabemos, Melconian que sale a hablar, y Melconian está bárbaro para hablar después de un asado. O sea, Melconian es buenísimo para invitarlo, para decirle, che, flan con crema de dulce de leche, flan con crema solo, con dulce de leche, ¿cómo te gusta, Carlitos? Pero, o comentar un partido de Racing, pero el otro día lo escuchaba haciendo análisis económico, porque siempre tiene la posta, está más adelantado de la novedad, Carlos Melconian. Pero en todo su análisis se olvidaba, como se olvida mucha gente, ¿no?, que se está viviendo una pandemia. O sea, en todo el análisis, creo que ni nombró la palabra pandemia. Eran todas variables económicas, lo que tengo que hacer, lo que no hicimos, lo que tampoco vamos a hacer y por eso vamos a estar mal, y que la inflación no se baje, que el trabajador, y que todo es barreta. Bueno, pero si vos no nombrás algo que es clave en el entendimiento de lo que le pasa a la humanidad en este tiempo, que es la pandemia, y lo dejás afuera del análisis y analizás la economía como si estuviésemos en el 2012, y bueno, Melconian. Tribuna. Cecilia Todesca Bocco seguía hablando sobre este momento económico de la Argentina. No cumplieron todo lo que prometieron, pero bajaron los impuestos, y bajaron los impuestos progresivos, bienes personales. Retenciones, sí. Hubo una gran baja de los impuestos durante el gobierno de Macri. Pero ¿sabes por qué no es ideológico? Es lo que vos me decías antes. Si vos y yo tenemos un negocio juntas, ¿por qué invertiríamos más? ¿Porque pagamos menos impuestos o porque consumen más? Porque consumen más. Necesitas la demanda. Si no tenés la demanda, lo otro solo, la baja de impuestos sola, no te explica, no te da crecimiento. No estoy diciendo eso, pero lo que te quiero decir es que como marco general macroeconómico, vos no podés decir que el crecimiento va a ser producto de la baja de los impuestos. Justamente si se verifica una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, como pasó durante el gobierno anterior, vos podés haber bajado los impuestos y no vas a tener un crecimiento de la economía. ¿Qué es lo que termina pasándole al gobierno en este tiempo y va a definir también el proceso eleccionario desde mi humilde punto de vista? Que se puede soportar, se puede aguantar. El tema es que mientras no hay consumo, como está sucediendo hoy en día, mucha gente tiene que seguir pagando impuestos. Y ese seguir pagando los impuestos con una economía que no te da niveles de consumo y que básicamente están a la baja, todas las variables que tienen que ver con el consumo de la gente, es muy difícil de sostener para las pymes. Y ahí es donde uno, en estos meses previos a las elecciones, va a tener que pararse frente a la urna o esperar en esa cola y decir, bueno, apuesto a que las cosas con tiempo se están llevando hacia que el barco se dirija hacia un puerto mucho más productivo, en donde se vuelva a revitalizar la industria nacional, en donde pueda haber de nuevo salarios que empujen y que haya consumo y bueno, y intentar
generar un modelo productivo mucho más valioso que el que vivimos durante los años del macrismo, hay que soportarlo eso. Y hay gente que tiene mucho mal humor porque por más que quiera, ve que no lo puede soportar porque la pandemia lo que dejó fue niveles de caída del consumo realmente aberrantes, muy profundos, y todos los estamos sufriendo. Y a su vez no puedes dejar de pagar impuestos, porque si vos dejás de pagar impuestos te desenganchás, te quebrás, y a su vez no generás más empleo y no tenés el aire para poder sostener este momento. Desde mi punto de vista creo que es lo correcto lo que plantea Cecilia Todesca Bocco con todas las vicisitudes de este tiempo. Pero recuerden que del otro lado está el neoliberalismo. Y el neoliberalismo, cuando acecha, te deja sin empleo, te deja con salarios bajos, te deja con niveles de desocupación muy altos y te deja con sociedades que no son muy equitativas. Ese es un poco el resumen de los 4 años del muchacho que creyó que esta gripe era un poco más grave, pero que por eso uno, o por lo menos él, no lo dejó dormir. En realidad todo lo contrario, durmió y durmió y durmió, porque era como una gripe un poco más dura. Esto lo dijo Mauricio Macri, que también es otro tema. ¿De qué nos sorprendemos? Una persona que dijo que el coronavirus era menos ofensivo que el populismo, el crecimiento invisible. Voy ahí y veo Netflix a las 7 de la tarde. O sea, ¿cuántos hitazos metió Mauricio Macri durante su presidencia? ¿Y por qué dijo esta barbaridad el otro día? Que bueno, está bien, pidió disculpas. Y sí, ¿cómo no vas a pedir disculpas? Pero nos sorprende todavía lo que haya dicho el expresidente Mauricio Macri. ¿Todavía tenemos ese nivel de sorpresa? ¡Wow! Estamos para ver películas de terror a pleno, en medio de esta pandemia. Pasó a Valores. Perdidos en los extremos del centro. Y siendo casi las 12, digamos, ¿no? Casi las 12. 11:59. Así es, con 42 segundos. Eso es lo que nos dice el reloj que tiene el estudio de AM 1420 con vos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos medios días, más que nunca. Este programa se llama Pasó a Valores. Quien les habla es Marcelo Aymar y nos vamos a quedar hasta las 13 haciendo este programita con los compañeros. Se está ubicando Martín Choboscarol, que es el que tiene el tema libre de hoy. ¿Te parece bien esto? Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a calentar un poco el estudio, ¿te parece? Sí, hace mucho frío. Estoy haciendo el programa con campera para los que no están en sus casas. Bueno, sí. Estamos haciendo el programa literalmente con campera y suscribo que está muy fresquito, suscribo. Bueno, pues vos medio que te reíste cuando yo agarré la campera. Pero ahora me estoy arrepintiendo en mis risas. Aparte ahí corre aire, está muy bien. En medio de la conversación con Claudia, me vino como el frío trasandino, sí. Pero cruzó la cordillera. Sí. Llegó a Buenos Aires y llegó al estudio de AM 1420 con vos. Bueno, estamos con campera, bueno, vamos a hacer el programa de esta manera. No está mal, No, vi que levantaste la cortina, lindo. Entra un poquito la luz, es que sol. Hay que airear, como decía mi abuela. Hay que airear. Ventilar. Sí, airear es como de la década, digamos, sí. Un primer peronismo, ¿no? Una cosa así que vienen esas palabras que son muy interesantes. Pasa que te decían airea porque si no se junta olor a H-U-E-B corta abajo. Bueno, de la época de otro gitazo, de filito, de la época de festejante. El otro día me esas dijeron, palabras de ese primer peronismo. El otro día me preguntaron si sabía lo que era bedel. Bedel. Bueno, yo tuve una bedel. ¿Tuviste bedel? Claro. En el ISAR. Bueno, lo que sería hoy en día un preceptor. Claro. La bedel, sí, en el ISAR había bedeles. Recuerdo a una que era muy divertida. Pero bueno, le mandamos un beso, debe andar por ahí. No sé, capaz ya está en otro plano. Pero yo pasó mucho tiempo. No saludaría tanto. El tema libre lo trae Martín Choboscarol. Es sobre Wimbledon. No es sobre Wimbledon. ¿Sobre qué es? Tampoco es sobre Lito Nevia. Pero vamos a escuchar algo y quiero que levanten. ¿Querías calor? Vamos a levantar. Pero esto es misterio, esto es tensión. Bailen. Sí, vamos a bailar. Pero bueno, ahí va. Pero en algún momento que esto se revierte. Esto fue cortina. Escucha. Es una cumbiecita. Es un No, del pánico. Después engancha.
Sí, A la noche de jarra, hay que violenta. bajarla. Bien. Esto es X-Files, versión Sí. cumbia, versión cumbia. Bien. ¿Por qué te traigo esto? ¿Por qué? Porque el tema libre está relacionado. Cuidado. De la pandemia hay mucha gente que hay que rebuscársela, ¿no? Buscar el mango, conseguir la guita como sea. Sí. Pero hay gente que se fue a extremos de muy ladris. Muy ladris. ¿Qué Sí. pasa? Leyendo diarios de Burgos, en España. Diarios de Burgos, una ciudad que no es tan atractiva, pero bueno, es una ciudad al fin. No la vamos a... Es como Badajoz. Es como, sí. No importa que sea leyendo Ah, esto. bien. Como Zamora. O sea, que decís, Exacto. bueno, sí, es una linda ciudad, pero bueno. No es es mejor lo que, Barcelona. claro, no es lo que uno buscaría Madrid, Sí, Barcelona. no me voy a Valladolid. Por eso uno le puede dar un poco Sí. de chicha que pasen estas cosas. Como decirte ¿Qué pasa en Burgos? que del 11 al 13 de junio Sí. se promocionaba Claro. el primer seminario de contacto extraterrestre. En Burgos. Bueno, En Burgos. Bien. ¿Cómo se ¿Te anotaste? promocionaba esto? No, me notaría. Pero te dije que teníamos que anotar. Y bueno. Se Bueno. pasó, se pasó. Sí. ¿Cómo se promocionaba esto? Ah, ahí fue Ginés. No. ¿No? No. Sí, está el toque. De Madrid a Burgos. Tal ¿Vos vez decís, fue por... vos decís que el seminario lo dio Ginés? ¿En qué fecha fue esto? 11 al 13 de junio. Fue por eso. Fue por eso, fue por el contacto extraterrestre. ¿Cómo se promocionaba esta cosa muy ladri? Con una ficha de Berbisky. Sí, que decía, ¿Qué decía? Me pintó vacunarme. por el módico precio. Y ahora conozco extraterrestres. Sí. Después de vacunarme, estoy abierto a cualquier extraterrestre. Te lo digo yo, Horacio Berbisky. ¿Qué marca? Sí, claro. Por el módico precio de Sí. 160 euros, Sí. Luis Fernando Mostajo Mertens Mostajo, sí, Mostajo Martens. ofrece el primer seminario Sí, de contacto extraterrestre de tercer tipo. bien. Tentado. Luis, Bueno, o sea, él te lo asegura ya. el que te dice Luis Fernando Mostajo Mertens Sí. participa de experiencias de contacto con seres extraterrestres desde 1977 y nos va a contar sus vivencias en este seminario. Wow, Bien. wow. Si no Bueno, es un ladri, me imagino que pégale el palo. Milei es conferencista. ¿No lo invitaron? No, ¿No lo invitaron? no. Es lo que se Acá en perdieron. Argentina hay una persona que hace lo mismo. ¿eh? Cobra 160 Lo- euros por un No, curso donde no, te cobra, dice... cobra menos, pero Hay cobra. un Martens, tiene un apodo. Sí. ¿Cómo es que le dicen el apodo? ¿Mortajo? ¿Cómo es que Sí, sí, sí. ¿Cuál es el apodo de Martens? No, se llama completo, Luis Fernando Mostajo Mertens. Ah, Mostajo. Bueno, a mí me dio, pero Mostajo ya me dio como apodo, un Mostaza. Es Mostaza el doble Merlo, apellido. Mostajo Mertens. Bueno, Mostajo. ¿Qué decía Catalini? No, que hay una persona. Pero no cobra 160 euros No, por no, contarnos pero da sus charlas de ese vivencias. tipo. Sí, sí, sí. Claro, porque el chabón tampoco te dice, bueno, vení que capaz vemos un No, extraterrestre. O sea, él te sus cuenta experiencias historias. que viene teniendo desde 1977 a la fecha y da un Sí, seminario es de... bastante grande ya Mostajo Martens viene robando con el tema de la Vía Láctea hace bastantes añitos. Porque en Sí. el seminario lo que hace es, Ah. si a vos te llega a pasar un contacto de tercer tipo, Ah. cómo prepararte, qué tenés que hablar, qué tenés que Que decir, decir. claro. Es muy ladri, es Ujú. muy ladri. Por eso yo quería preguntarle a ustedes. Claro, encima en este tiempo de distanciamiento social. O sea, no tenemos no tenemos contacto del tipo que querés que del tercer tipo. O sea, No, no hay chance. Capaz en Burgos pasa, que hay una cantina donde están todos los Un marcianitos. cerro uritorco de Sí. España. Claro. bueno, ¿y a dónde vamos con Y este les alegato quiero de Les Mostajo, quiero Mostajo preguntar- no, Mertens? No esto sé, era ¿dónde? para la intro, les quiero Ajá. preguntar a ustedes y al público, Sí. porque hay que rebuscársela. Si ustedes tendrían que dar un seminario, pero un seminario Ajá. bizarro, no convencional, Claro. ¿de qué lo harían? ¿En qué se pueden especializar y Es dar buena. este seminario diciendo, bueno, yo del 11 al 13 de junio te doy un seminario Sí, sobre es esto? muy buena. es Muy buena. bizarro. O sea, sería básicamente, si tenés que dar un seminario, ¿qué temáticas Sí, abordarías? saliendo de lo convencional de vos, por ejemplo, un taller de radio, ¿no? Sí. Dando, Sí. dando fuera de lógica. Sí, igual podría vender humo con eso también. Y Pero más allá de 160 eso, ¿no? euros, Marce, me tuve. 160 euros por cabeza, ¿no? Sí, por cabeza era. Uy, uy, uy. Lindo lo de Mertens, ¿eh? Habría que ver si fue mucha gente, no tengo chequeado ese dato. Sí, bueno, no sé, pero a Burgos, viste, todas las vías llegan a Burgos, es como la nueva Roma. Aparte te dicen, para ver extraterrestre, porque la gente te va a decir, escúchame, para ver extraterrestre, ¿qué agarro? ¿Cuál es dice, Josefa, o Joseba, que anda ahí en los pastizales, está, Joseba.
Escúchame, Joseba. Sí, Marcelo. Me dijeron de los... Es en vivo. Me dijeron los extraterrestres. ¿Para dónde voy? ¿Está bien para allá? ¿Sigo por acá por esta ruta? Siga. Bueno, entonces, ahí Joseba... Chao, Joseba, listo. Te manda saludos. Pero que deje Y los vos 160. Vas camino hacia Burgos. Qué bárbaro. ¿Te ocurre algo a vos? No, yo que obviamente tuve más tiempo para pensarlo, yo sé que en esto la rompo y mucha gente tendría. No sé si a 160 euros. Sí. Pero yo soy especialista y te puedo dar un seminario en cómo abrir un sachet de leche o de yogur. Wow. Sé con técnica de cuchillo, de tijera. Te lo puedo cortar y te doy un seminario de 3 días intenso donde te digo esta es la medida justa para que no te quede ni muy grande el agujerito ni muy chiquito. Soy experto y sé que tendría gente. Yo los estoy cortando con tijera y de manera pequeña. No, tenés que venir a mi seminario. Porque... No, tengo la técnica exacta yo. Porque el chino no me trae más el tetra de leche. Ay, no. No. No sé si es más pasa en barato el algunos sachet. otros lugares. Sí, Entonces más el barato. chino es como abrir el festival del sachet. Y no encuentro la leche tetra, ¿no? En cartón. Entonces, claro, la corto. Sí. La corto con... Porque aparte... Tenés tipo una... Cuando viví solo, o sea, no es que... No, te voy importa. al chino a comprar leche, o sea... No es que, bueno, voy a ver, llamo a Paula Español, o sea... No llegamos a ese nivel, o sea, voy enfrente al chino. Y el chino me trae sachet. Y entonces, bueno, agarro tijerito, ping, y el agujero los estoy haciendo pequeños. Entonces... Me tarda mucho el chorro. Tenés que venir a mi seminario. Ya me hice un cliente, Andrés. ¿Ves Bien. que esto? 160 euros. El Sigo tema, facturando. Yo te preguntaría dónde guardás después el sachet, porque es muy polémico. Venía a mi también, seminario, Es Andrés. muy polémico. Venía a mi seminario. Lo dejo ahí. El otro día estaba mirando a Viviana Canosa, que en líneas generales suele aburrirme. Pero más allá de eso, justo me agarró en el momento que estaba vertiendo la leche en la taza. Y te agarró. Y como el agujerito era chiquitito, la leche como que tardaba. Y yo quería cambiar, ¿viste? O sea, pero no me da, ¿entendés? Porque tengo que ir a cambiar ahora al canal de noticias, poner otro, no sé qué, porque llega un momento que 10 minutos de editorial. ya sobrepasa, ¿no? Y digo, bueno, yo banco un toque. Y seguía la leche ahí, ¿viste? Chorrito, tranquilito, bueno, fue por eso. Porque yo daría uno de miradas. No, vos sos muy ladre. Wow. Sos muy ladre. No, bueno, a ver, vos me pusiste en este brete. Vale bueno, todo, vale todo. Yo, miradas. Hay que buscar el título. Hago uno de miradas, te lo estaría armando. Te digo que te llevo unas 7-8 clases, te llego. Es muy revista. Con invitados también. Sí, yo te veo, Sí, ¿sabes? Armándolo. sí, meto Full una charla. producción. Sí, miradas y aparte pongo situaciones, ¿no? La mirada laboral, Me gusta. mirada del amante, porque aparte te puedes ¿En qué meter contexto la mirada? La mirada de la amistad. ¿Por qué el rechazo comienza desde una mirada? Bueno, se armó el seminario, se prendió. Yo te digo que ya están las 8 clases. ¿Cuál es la mirada que te dice que vas a fracasar en el amor? No sé porque si la bueno, quiero ver en una primera cita hay a veces unas miradas que vos decís, bueno, este pibe está mirando el postre, está mirando el postre y recién tiraron una raba de entrada, o sea, y ya no es, también puede ser, bueno, también desde el lado femenino, ¿no? Con entrevistados, Me gusta, ¿eh? Luciana Pérez Patiño, buen día. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Vendría al seminario de las miradas? Yo iría al seminario de las miradas. Aparte, todas esas cosas muy minuciosas de la vida a mí me interesan, porque aparte mi seminario tiene que ver bastante con lo cotidiano, que es charlas de ascensor. ¿Cómo iniciar una buena charla de ascensor? Buena también. Sí. Es muy difícil lo que estás pidiendo, o sea que estaría bueno un seminario de cómo comenzar las charlas de ascensor. Yo ya tengo cómo cerraría mi seminario, por ejemplo. Pero no era para que te emociones tanto. Pongo unas gafas arriba de la mesa durante toda la charla. ¿Oscuras o...? Unas gafas, las que te gusten. Bien. Y al momento de cerrar, invitarlos a una próxima charla para ahondar en otros temas y esas cosas así. Cierro agarrando los lentes y mirando como el horizonte que es el auditorio, ¿no? Que estaría en ese momento ya comenzando los aplausos. Y digo, bueno, y esto es lo que nunca ustedes deberían hacer. Por eso, esto que estamos brindando en este ciclo, en donde estoy dejando todo de mí y experiencias personales, me clavo las gafas y con el aplauso, no sería tan tímido como este, porque somos tres niatos acá, pero con mucho más aliento, yo me voy de la sala y con las gafas puestas, como diciendo, todo está ahí, ¿no? Es un mensaje. Los mejores 160 euros invertidos en la vida vas a conseguir.
Y bueno, No hacemos millonarios. tendría que buscarme un Santa Rosa La Pampa, tal vez, ¿no? Que es un símil Burgos, una cosa así, porque bueno, si caes en una mega ciudad. Está bien, tenemos más posibilidades de encontrar gentilusa con este muchacho de contacto extraterrestre, pero bueno. Luciana, me decías entonces lo de las conversaciones en los ascensores, ¿cómo viene esto? Y está bueno porque es como, hay que hacer como un paneo general de qué tipo de persona tenés enfrente. Hoy tenemos más desafíos porque, bueno, no podemos estar tan enfrentados porque, bueno, es un espacio muy chiquito, el ascensor y en ese contexto. Entonces, tiene que ser algo rápido, donde no necesariamente estemos de frente por el tema de todos los aerosoles que largamos en este contexto pandémico. Y yo creo que el primer nivel sería como una evaluación de esa persona que tenés enfrente. ¿Qué tipo de pilcha tiene? ¿Qué cositas lleva en la mano? Muy preparado para ir a un ascensor. Varios niveles, por supuesto. ¿Cómo vencer la timidez a través de un ascensor? Están moviendo, te cuento, Luciana, están moviendo... que vos, Marcelo, con las miradas. Andrés Catalini, le decimos a la audiencia también, no solamente a Luciana, ha conseguido el afiche de este muchacho que da el curso, porque salió con Regresa para nadie en este caso. ¿Cómo es? No, este es otro. Este es Dante Franch. Argentino. Dante Franch que nos decía Andrés. Es como el precursor el bigote que metió, un mostachol tremendo. De Luis Fernando Mostajo genera charlas Mertens. con mucha gente acá en Argentina, ¿eh? Y él te ofrece un encuentro cósmico. Dice ovnis y profecías, la intervención cósmica. Y el Te sábado, mete un popurrí. la luz interior del ser humano. Bien, bueno, pero lamentablemente tengo un programa. O sea, si no iría a ver el tema de la luz interior, pero bueno, No, estoy ocupado en otros temas. Andrés Catalini, ¿usted qué tiene en cuanto al seminario? Yo pensaba que en hacer un curso sobre cómo tomar agua. Bueno, Andrés, vos sos más ladri que las miradas, que ¿Pero por qué? Porque hay gente que le cuesta mucho tomar agua. No, puede no gustarle, pero no le cuesta, ¿sabe cómo hacerlo? La gente casi todos tienen el mismo tamaño de jeta. O sea, algunos son más grandes, más chiquitos, pero todos andamos en la misma ruta. Es como la autopista bucal, o sea, todos andamos más o menos ahí. No, vos mereces cárcel directo. Hay mucha gente que no puede alcanzar los 2-3 litros de agua diarios que hay que tomar, ¿no? 2 litros como mínimo. Y bueno, hacer un curso sobre eso, tipos de agua. En las cataratas del Iguazú, ya. Claro. Con 3 sedes, ya está, es el lugar. Es el lugar, vos atrás con esa inmensidad, ¿no? Foto y la naturaleza y entrás con algo. Entrás con un vaso vacío, por ejemplo. Sí. Entrás con un vaso vacío y dialogás. Tipos de recipientes sería un título. Pero digo que es muy buena, porque yo te armo, hasta te puedo armar el combo, o sea, tenés. Pero es muy largo. Tenés primero lo de Andrés. Sí. Tipos de agua. ¿Cómo tomar agua? Y después, la mirada y vos. Ya está, te hiciste un día de semana, ahí te lo entrecortás. Y ya está, escúchame. Espectacular. Hacemos a la mañana el No, agua. van y presos a la ustedes. tarde la mirada. Y te digo que no sé si estamos en condiciones de dejar este programa. Aparte con la quietud política que sucede. Esto de que bueno, que decía hace un rato, ya va a pasar algo importante. Estamos con las listas. Vidal, provincia, capital, Burrich, vamos a la interna. Jorge Macri con Burrich. Bueno, todo no sé dime qué es y mejor, direte. te digo. Bueno, estamos a la espera de... Bueno, mientras tanto me clavo un par de charlas. ¿O no, Lu? Y sí, aparte, ¿sabés que yo en uno de los cursos que ya empezó a hablar conmigo, Andrés, decía que hay que tomar de a sorbos el agua porque la asimilás mejor? Yo eso lo aprendí ahí. No es lo mismo tomar un tragazo así de la botella, como una garra así la botella de la heladera, que de a sorbos. Esto es un dato real, ¿eh? El que le estoy diciendo lo aprendí en el curso de Andrés. Espectacular. Perfecto, Lu. Bueno, ahora vamos a hablar con vos en un ratito, pero vamos a decirle a la audiencia de Paso a Valores aquí en AM 1420 con vos, que nos quedamos hasta las 13, como siempre. Y si quieren empezar a mandar mensajes sobre esto de qué seminario te gustaría dar, qué dictarías, siguiendo un poco la mirada de Mertens. Podemos usar o no la palabra bizarro, pero si darías un seminario bizarro, por ejemplo, ¿qué temática abordarías? No convencional. No convencional. Seamos políticamente correctos. Perfecto. Un seminario no convencional. ¿Cuál sería? Perfecto. ¿Qué dictarías? ¿Y a dónde mandan esos mensajes? @Pasó a Valores en Facebook, en Instagram, en Twitter, @Pasó a Valores, ok. Bien, nos quedamos hasta las 13 aquí en AM 1420 con vos. Esperamos los mensajes, vamos a ir leyéndolos, o quien los va a leer es Andrés, y sobre eso opinaremos. Y ahora vamos a hablar con Luz sobre pobreza. Pasó a Valores, el carnet de vitalicio que nunca llega. Bueno, hubo unos datos que tienen que ver sobre el observatorio de la UCA y la pobreza, que lo vamos a trabajar con Luciana Pérez Patiño. Luciana, vos estuviste trabajando ese tema, ¿no?
Sí, estuve viendo como varios relevamientos para tener como ciertas comparaciones o ciertos datitos así como punterito de cada temática. Por ejemplo, como para empezar por uno, porque uno de los artículos que estuvimos hablando nosotros en la semana fue un relevamiento que se llama Un rostro detrás de cada número, radiografía de la pobreza de la Argentina. Este estuvo hecho por el Observatorio de Deuda Social de la UCA, y lo que dice es que 1 de cada 4 chicos se sienta a la mesa, y quiero decir, no come directamente. Entonces, lo que fuimos a hacer es buscar como otros relevamientos también. Por ejemplo, según el indicador barrial de situación nutricional, que lo realizaron, es un relevamiento en base a 50.000 niños de 1.066 comedores y merenderos de provincias de Argentina, hay un porcentaje muy alto de malnutrición, que es un 42.1%, que está compuesto por varios factores. En un 18.6% es por sobrepeso y el 20.6% es por obesidad. Bien. Lo que sería el déficit por bajo peso representa un 2.9%. Esto es uno de los flagelos más grandes también que se ve cuando hay malnutrición, justamente, que hay como un imaginario, ¿no? Que cuando hay malnutrición hay desnutrición directamente, y justamente, por ejemplo, ante el consumo de hidratos de carbono y grasas de mala calidad, esto sucede automáticamente, que es el sobrepeso y la obesidad. Bien. Lo que es en la primera infancia son los números más altos de malnutrición, que representan más de un 30%. Y como para comparar con otro año, en 2019 era de un 27%. Entonces, entre lo que eran lo que fue la pandemia, el inicio de la pandemia, hizo que, por supuesto, estos números asciendan muchísimo más. Lu, vamos a hacer una cosa, porque tengo una entrevista en línea. Vamos a continuar con esto cuando termine de entrevistar a la persona que gentilmente nos está esperando, y vamos a darle un poco de cierre a estos números porque me parece interesante. Y aparte, entre semanas yo te decía que más allá del observatorio de la UCA y los números de pobreza que había arrojado en estos días, estaba bueno contraponerlo con otras variables, y me parece que eso es interesante tratar de trabajarlo después de hacer esta entrevista. En cuanto a la entrevista, le decimos que estamos en comunicación con Eugenia Catalfamo, que ella es senadora por la provincia de San Luis y representa al Frente de Todos. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo te va? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, muy buen día para vos, todo el equipo y para toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, con mucho frío acá por San Luis. ¿Cómo van esos primeros años de madre? Bien, muy bien. Bueno, amoldándome a tener que ser madre y senadora nacional, pero bueno, ya creo que ya lo he conseguido en estos casi 3 años que ya tiene mi hija. Bien, quería comenzar la entrevista preguntándote sobre la Ley Nacional de Juventudes, que es algo que desde hace bastantes años estás tratando de llevar adelante desde la Cámara Alta. De hecho, el proyecto fue ingresado en el 2019, después vino la pandemia, bueno, ya sabemos todo lo que sucedió. Volviste a ingresarlo en el mes de marzo, creo, de este año, y quería saber, bueno, que nos expliques. Yo estuve leyendo sobre el proyecto, me parece interesante, creo que crea 2 organismos que atañen a que haya una comisión de políticas de juventud, pero sí me gustaría que se lo expliques a la audiencia, porque creo que también es un proyecto que, como decía antes, hace bastante tiempo que querés llevar adelante, querés instalarlo y querés que salga como ley. Sí, la verdad es que sí, es una iniciativa que creemos que por sobre todas las cosas es muy inclusiva y federal, es una iniciativa integral que desde que pusimos un pie en el Senado de la Nación nos planteamos que hacía falta generar una ley nacional de juventudes que contenga a las juventudes de nuestro país. Hablamos de 1/4 de la población total argentina. Sí. Es decir, que es un sector sumamente populoso y que todos los días atraviesa distintas problemáticas e inquietudes que tienen que ver con la inserción laboral, con la terminalidad educativa, con el acceso a la salud, a la educación, como decía, a la vivienda. La verdad es que atraviesan problemáticas que son sumamente atendibles y que es necesario que abordemos, y por eso pensábamos en una legislación de estas características, sobre todas las cosas porque desde la recuperación de la democracia en esta parte siempre se ha pensado en una ley nacional de juventudes y no entendemos muy bien el por qué no sale cuando hay consenso de las distintas fuerzas políticas. Pero bueno, es un tema que estamos trabajando, que además lo abordamos en conjunto con distintos senadores y senadoras del Frente de Todos,
que recibimos el apoyo de más de 30 senadores y senadoras, hay representación de todas las provincias y jurisdicciones argentinas, es decir, que sabemos que hay una necesidad de poder sancionar una ley de estas características y que a lo mejor el tiempo no es hoy o no sé, la verdad es que nosotros creemos que sí, porque estas problemáticas son muy importantes. Ustedes recién estaban hablando de los datos de la pobreza, entre las juventudes casi el 50% son pobres, es decir, que hablamos de un sector sumamente vulnerable que es necesario tenerlo en cuenta a la hora de pensar distintas políticas públicas. Hoy nuestro gobierno nacional está pensando iniciativas de inserción laboral, por ejemplo, con el potenciar trabajo joven, está el programa Más y Mejor Trabajo. Que Progresar también. Nosotros estuvimos hablando con gente del Ministerio de Educación hace 3 o 4 semanas atrás. La idea sería que el proyecto entrase por Senado y después se trabajase en la Cámara de Diputados. ¿Cómo es el derrotero de la ley? ¿Cuáles son sus tiempos? ¿En qué fechas lo tratarían esta ley nacional de juventudes? Bueno, fecha, como te decía, la verdad es que no tenemos. Nosotros ingresamos la primera propuesta en el año 2019, cuando era gobierno Cambiemos, justamente entendiendo porque había un déficit en la realización de políticas públicas en torno a los jóvenes. Lo volvimos a presentar en el 2021 ya un poco quizás actualizado y además porque tuvimos la oportunidad en el 2020 con la virtualidad de poder trabajarlo con distintas provincias argentinas, con jóvenes de distintas provincias argentinas, de los sindicatos, de las organizaciones medioambientales, feministas y demás. Y tenemos un vasto apoyo de toda la sociedad y de las juventudes para poder sancionar esta ley. Para que la gente entienda un poco de qué va el proyecto, es una normativa integral que busca establecer los derechos que tienen las juventudes en nuestro país, y al mismo tiempo pretende crear una Secretaría Nacional de Juventudes, que el Consejo Federal de Juventudes lo busca hacer mucho más federal, porque proponemos que se reúna por regiones, en las 6 regiones que tiene nuestro país, y de esta manera atendiendo las necesidades por regiones, porque la verdad es que las juventudes son tan diversas que tienen problemáticas muy distintas a lo largo de lo ancho del país, y además propone otorgarle presupuesto propio, dándole prioridad de Estado a este sector de la sociedad. Eso es un poco en resumen la ley. Sí. Bueno, Eugenia, sos periodista, sos licenciada en comunicación, y quería preguntarte como senadora y como persona que después de hacer un trabajo periodístico terminó insertándose en la política, si el trabajo periodístico, desde tu punto de vista, yo creo que está como muy complejo en este tiempo, porque tenés realidades o hay canales de noticias que piensan que Alberto Fernández es Brad Pitt, y hay otros canales de noticias que creen que es un poco más que el diablo, ¿no? Alberto Fernández. Y en ese camino se mueve la mayoría del periodismo argentino, y hay muchos periodistas como nosotros, quiero pensar que somos muchos, pero bueno, tal vez no tenemos tanta difusión, o que intentamos tomar un poco las cosas buenas y las cosas malas en el análisis de la administración de Alberto Fernández. ¿Vos crees que eso le termina? La pregunta sería, ¿vos crees que ese modo de hacer periodismo de este tiempo a la administración de Alberto Fernández lo pone en un lugar en donde permanentemente está a la defensiva? Si los políticos del Frente de Todos también lo ponen en una lógica de estar a la defensiva de las declaraciones que suceden, y porque desde el lado periodístico es más que difícil hacer periodismo en este tiempo por la realidad que te estaba describiendo, pero quería saber desde el costado político, desde el lado que tiene que ver con la dirigencia política, si tener ese periodismo tal vez tan virulento o que a veces omite ciertos errores que lleva adelante la administración de Alberto Fernández, ¿cuál es la mirada desde la política y la que intuís desde el Frente de Todos como miembro del Frente de Todos? Mira, yo lo primero que te puedo decir es que cuando ingresé a la carrera de comunicación social había 2 cuestiones que nos remarcaban siempre los profesores. En primer lugar, la objetividad en la noticia, y en segundo, la corroboración de las fuentes. Que siempre necesitábamos corroborar las fuentes antes de salir a decir algo, y que a la hora de informar poder ser lo más objetivos posible. Por supuesto que hay un periodismo político dando vuelta y hay un periodismo partidario también dando vuelta. De hecho, el otro día escuchaba en un programa de televisión que una de sus miembros va a ser candidata a senadora nacional por Cambiemos, y la verdad es que no es repudiable ni criticable ni nada por el estilo, pero hay un periodismo
partidario dando vueltas en los medios de comunicación de nuestro país. Sí, es Carolina creo que- Lozada, que creo que va a ir de senadora por Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe. Empieza desde arriba, ¿no? También, ¿no? Ese es otro mensaje, ¿no? Exactamente, sí, y la verdad es que estamos trabajando siempre con seres humanos, o sea, con personas que por supuesto que se tornan reaccionarias ante distintas comunicaciones o ante distinta información. Es muy difícil también gobernar cuando hay un periodismo que constantemente está criticando o constantemente se pone en la vereda del frente, porque lo que pasa es que este Frente de Todos fue votado por el pueblo, o sea, democráticamente. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner están al frente de toda esta gestión. Democráticamente sucedió esto, no es algo que se le impuso a la sociedad ni ningún autoritarismo. Hoy estamos manejando la pandemia de la mejor forma que creemos. Están llegando vacunas, se están colocando esas vacunas. En San Luis cada vacuna que llega se coloca en el mismo instante que llega. De esa manera tenemos casi el 40% de la población vacunada. La verdad es que estamos sumamente orgullosos de la gestión que se está llevando adelante. Por supuesto con sus vaivenes, con sus críticas, con sus errores, porque como te decía, son seres humanos los que estamos dentro, somos seres humanos los que estamos dentro del ámbito político, como los que están también dentro del periodismo, pero yo creo que hay que ser mucho más responsables a la hora de informar y de comunicar ciertas cuestiones para no en marco de la pandemia, que ya es muy difícil para todos nosotros, como seguir poniendo palos en la rueda. Sí, a veces también lo que creo, Eugenia, es que lo que tal vez hace un tiempo estaba claro, que eran visiones políticas diversas o diferentes o contrapuestas, lo que terminó titulándose como la grieta, que eso era algo que llevaba el devenir de la tarea política, no solamente en la sociedad argentina, sino en cualquier país del planeta. Pero hoy en día está como medio confuso, porque me parece que eso se retroalimenta, o es como un espejo el periodismo, de lo que después también el mismo periodismo critica, porque el periodismo muchas veces dice, bueno, se vive en una grieta insoportable, que no se puede vivir, y todo es blanco y negro, y no hay diálogo entre los dirigentes políticos. Pero a su vez, cuando vos analizás el mapa de medios, te encontrás con realidades que son extremadamente opuestas, como C5N, TN o La Nación Más. Entonces también ahí hay como un juego de ida y vuelta que hoy en día yo ya no sé. En algún momento pensé que era una diferencia política que se planteaba desde el trabajo político. Pero hoy en día me parece que es más periodístico y termina tomándolo de la política. Sí, por supuesto, y cada uno de estos espacios de comunicación tienen a su público determinado y alimentan a ese público determinado. Hoy yo leía las redes sociales, en Twitter había un mensaje del presidente pidiendo disculpas por una frase desafortunada que tuvo en Mendoza, y él le escribe a su público, digamos, directamente, y dentro de su público también hay gente que estaba en contra de ese pedido de perdón porque no lo consideraba necesario, y la verdad es que me parece en estos tiempos de comunicación tradicional, ¿no?, en los medios y también en las redes sociales, me parece que hay que de verdad ser muy responsables y comprometidos con lo que decimos, con lo que mencionamos, porque generamos un caos por ahí socialmente que es innecesario de atravesar, y yo creo que tenemos que dejar, como te decía recién, al gobierno elegido democráticamente, que gobierne, que administre la pandemia, que bastante bien lo viene haciendo, que tenemos reconocimiento también del mundo en este sentido, entonces que nos apoye el mundo, porque si no, el presidente en sus giras no tendría el aval de los distintos presidentes para poder llevar adelante las negociaciones, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional o el Club de París. La verdad es que necesitamos como ser un poco más responsables a la hora de escribir un mensaje, ya sea en redes o de comunicarlo en los medios tradicionales. Y Eugenia, el trabajo de Cristina Fernández al frente de la Cámara Alta, si la tuvieses que describir, hubo como ciertos comentarios en algún momento de decir, bueno, Cristina Fernández nos hace trabajar demasiado, ¿no? Como que instala la cuestión de trabajo, lo hizo durante la pandemia, pero más allá de eso, sabemos la capacidad de trabajo que tiene Cristina Fernández, pero si tuvieses que
llevarlo a la práctica en el diálogo, porque muchas veces yo entrevisto a políticos y me dicen, me acuerdo que Eduardo Valdés hace unos meses atrás lo estaba entrevistando y me decía, sí, pero mirá que las diferencias que nos pasan con las políticas en las cámaras de diputados, después cuando las leyes se terminan votando muchas veces con parte de la oposición, no es que lo que sucede en los medios después en el día a día de la Cámara, en este caso de la Cámara de Diputados, se lleva adelante también con tanta virulencia. Terminamos acordando políticas. Le pasó también con el trabajo de Emilio Monzó en la Cámara de Diputados con el apoyo del peronismo federal en ese momento, con sacar leyes de esos primeros años del macrismo. La visión sería, más allá de, o la pregunta, más allá del trabajo arduo que tiene Cristina Fernández, ¿vos crees que también hay como un trabajo de diálogo con la oposición? Porque muchas veces la figura es, bueno, Cristina discute con Martín Lustó, que es otro senador, ¿no? Pero en el día a día, ¿cómo podés describir ese trabajo entre oficialismo y oposición en la Cámara Alta? La verdad es que primero sí estamos trabajando mucho, es una diferencia, es un antes y un después entre la presidencia de Gabriela Michetti y la de Cristina Fernández de Kirchner, y yo no creo que esté mal, por el contrario, nos hace estar constantemente activos, actualizados y manejar información del día a día, que por ahí con la anterior gestión esto no sucedía. En un año tuvimos 7 u 8 sesiones, y en un año eso con Michetti y en un año con Cristina tuvimos más de 30. Entonces la verdad es que es un cambio radical y me parece perfecto, no, para nada, no tengo nada que oponerme respecto de eso. Y segundo, que el diálogo sí existe, es real. Nosotros tenemos, bueno, sobre todo, no sé cómo será la Cámara de Diputados porque no conozco, pero sí en el Senado de la Nación tratamos de llevar adelante un diálogo entre todos. Por supuesto que consensuamos primero las cosas en nuestro bloque, en nuestro frente, y después también tratamos de que la oposición nos acompañe. Hay cuestiones que tienen que ver con convicciones, con ideologías, que por ahí, la oposición no está tan de acuerdo y a veces termina cediendo y otras veces no, pero es una realidad política diaria que se da, pero lo que sí quiero que sepan es que por supuesto que dialogamos y cada iniciativa, si queremos tener el apoyo de la oposición, la buscamos. Bueno, la última pregunta tiene que ver con el Frente de Todos, es desde mi punto de vista, por suerte, tan amplio, que sostiene una foto de Sergio Massa con el expresidente Bill Clinton, y también adentro del Frente de Todos hay miradas que esa foto tal vez no le gustaría tanto, pero siguen apoyando la administración de Alberto Fernández. Y dentro de ese frente tan amplio, el que empezó a originariamente a tratar de construirlo desde su provincia fue el gobernador Alberto Rodríguez Sá, cuando empezó con sus actos diciendo vamos a volver. Bueno, ese latiguillo fue de Alberto Rodríguez Sá, y lo que quería era preguntarte si considerás, como senadora de la provincia de San Luis, si ese empuje que generó Alberto Rodríguez Sá con el vamos a volver y la conformación primigenia del Frente de Todos, ¿crees que es escuchado hoy como dirigente ese peronismo puntano, ese peronismo que tiene que ver con San Luis, y la mirada de Alberto Rodríguez Sá, que también es la mirada que te atañe a vos como miembro del Frente de Todos, ¿no? Sí, yo no tengo dudas que fue Alberto Rodríguez Sá con su AI 2019, con su acto acá en La Pedrera, en Villa Mercedes, con más de 3.000 dirigentes de distintos puntos del país, el que generó esa unidad para que hoy por hoy cada uno de nosotros estemos en los lugares en los que estamos. Eso no tengo dudas. Sí pienso que tendría que tener un lugar mucho más preponderante porque es una persona, más allá de que ideológicamente sea mi líder político, por supuesto eso es así, pero más allá de eso es una persona que ha llevado adelante por años un proyecto provincial en la provincia de San Luis que no ha tenido errores, que administrativamente su presupuesto es equilibrado, que en cuanto a las políticas públicas es sumamente inclusivo, piensa en la digitalización del mundo, va mucho más allá que una política pública, son convicciones, son formas de vida que llevarían al país a lucirse frente al mundo y a lucirse también hacia el interior, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, que creo que hay mucho que podría rescatarse de nuestra provincia y hay mucho que podría rescatarse de él como líder político. Sin dudas creo que si bien es escuchado, por supuesto, y es tenido en cuenta, siempre sería bueno poder prestarle un poco más de atención a cada uno de
de sus pensamientos y de estas estrategias que tiene, que ha llevado a San Luis siempre a estar en un lugar privilegiado frente al país. Eugenia, haceme una miradita breve de lo que significó para vos que ahora haya dictamen de mayoría sobre lo que trabajó la Cámara de Diputados, sobre la ley de cupo trans a nivel laboral. Esto se va a tratar la próxima semana en el Senado. ¿Cómo pensás que va a ser el tratamiento de esta ley? Bueno, se supone que el oficialismo tiene el número para que salga, pero ¿qué viviste también del tratamiento que hubo en diputados? ¿Cómo pensás que se va a trabajar en el Senado? Sí, son dos proyectos los que vendrían la próxima semana, el régimen de zonas frías y el de cupo laboral trans, travesti trans. Respecto del último, la verdad es que estamos sumamente orgullosos como Cámara, como Congreso de la Nación, poder estar planteando en la sociedad la inclusión de este sector de la sociedad que por ahí es tan vulnerado, que ha tenido tantos problemas. Sí creemos que llegamos un poco tarde, que esto tendría que haber salido mucho antes, porque además el colectivo y las distintas organizaciones, que son más de 250, lo vienen laburando desde hace mucho tiempo, insistiendo con este tema. Lo que se propone es incluir en el Estado Nacional, en los distintos poderes del Estado Nacional, un piso del 1% de personas travesti, transexuales y transgénero, entendiendo que estas, la verdad es que nunca tuvieron una relación formal con el trabajo, siempre fue muy informal, siempre fue muy vulnerado, de mucha discriminación, de maltrato. Son un sector que la ha sufrido y que le ha pasado muy mal y que no hemos atendido en este tiempo, excepto obviamente con algunas legislaciones anteriores al 2015, la ley de identidad de género, por ejemplo, que les dio tanta visibilidad y que pudieron decir quiénes efectivamente eran, y otras leyes que se han ido sancionando, pero esto me parece también un antes y un después en la política legislativa argentina y que esperemos pueda salir la próxima semana, seguramente que sí. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias por estos minutos. Buen fin de semana, pasalo lindo con tu hija y bueno, hablaremos durante el año como lo venimos haciendo en este último tiempo. Te mando un beso. Bueno, muchas gracias, un abrazo, gracias a ustedes. Chao, Eugenia. Quien está hablando con nosotros era Eugenia Catalfamo, quien es la senadora por la provincia de San Luis, que representa al Frente de Todos de la República Argentina. Sábado en la radio. Pasó a Valores, AM 1420. Bueno, Lu, teníamos a la senadora que estaba pidiendo ser entrevistada y por eso tuve que cortar medio de manera abrupta los números que estabas dando de pobreza, pero bueno, completémoslo porque estabas dando datos interesantes sobre, más que nada, lo que le pasa a la juventud, que era lo que tomó también la senadora Eugenia Catalfamo. Sí, aparte también hay varias cosas también a tener en cuenta que tienen que ver con una de las cosas que se nombra en este relevamiento que hablábamos del Observatorio de Deuda Social de la UCA, que es que si no hubiesen estado ni lo que sería IFE o el programa Alimentar, estos números se hubieran duplicado. Es importante recordar que el programa Alimentar llega a 13 millones de personas que habitan los 2.8 millones de hogares que accedieron en su momento también a la IFE. Claro. Entonces, una de las cosas también que me parece importante, según el indicador familiar de acceso a la alimentación, es que el 45% de los hogares tuvo que reducir alguna comida durante el día. De hecho, si vamos como número por número, el 55% mantuvo las 4 ingestas diarias, mientras que el 26% come 3 veces al día, el 17% solo 2 veces al día y el 2% una vez. Bueno, Lu, eso lo que termina describiendo es lo que decía yo al comienzo del programa, ¿no? Estas próximas elecciones parlamentarias 2021 lo pone al votante en un lugar en donde el gobierno me parece que va a terminar apostando a la sapiencia de la gente, de decir, bueno, los números que estoy teniendo hoy en día no los generé yo solo, que me cayó la pandemia, sino también acá hay un derrotero de políticas de los últimos años que le dieron muy poca preponderancia no a la cuestión asistencial, porque ahí sí quiero marcar un punto, que me parece que el gobierno de Mauricio Macri intentó,
trabajar con organizaciones sociales, cierta ayuda social con Carolina Stanley en ese momento como ministra de Desarrollo Social. Lo que me parece es que iba al revés con la cuestión de búsqueda laboral, que eso generó una caída de consumo, pauperizó los sistemas laborales, hubo un mayor porcentaje de trabajo informal, bueno, y niveles que estaban en una clase media-baja fueron disparados hacia la pobreza porque al no haber consumo la economía fue marchitándose y en ese marchitar fue expulsando a personas hacia la informalidad laboral y no el trabajo que precariamente había en cuanto a la formalidad, ¿no? en lo laboral. Me parece que estos números hablan un poco de ese derrotero de este último tiempo, sumado además de la pandemia, ¿no? Para sumar esto que estás diciendo, es así, porque en las últimas 3 décadas la tasa de pobreza nunca fue menor al 25%. Esto es un número que me parece súper importante destacar, y también detrás de estos números me parece importante también destacar, aunque suena reiterativo, que detrás de esto hay personas, y creo que ahí es donde está el foco importante. ¿Por qué? Porque detrás de este asistencialismo tiene que haber políticas laborales importantes, y es muy loco que después de estas 3 décadas de que la pobreza nunca fue menor a 25%, hoy en las encuestas la economía sí pasa a los sectores como más importantes, ¿no? A lo que más le interesa a la gente que cambie, que era algo que antes no se daba en las elecciones de hace unos años atrás. Entonces, bueno, es algo que los números es como que de a poco están llegando también a la sensibilidad de las personas, ¿no? Porque parece algo muy alejado cuando lo vemos tipo número, algo muy frío. Entonces me parece también importante recordar esto, que hay personas detrás de los números. Sí, y también hay personas que les cuesta comprender su cotidianidad porque están en la desesperación del día a día que no llegan a fin de mes. Entonces, ante un acto eleccionario, bueno, esas reacciones también de bronca y más sentimental en países latinos en donde muchas veces desde la sentimentalidad se abordan procesos de marketing político. Bueno, eso será lo que trataremos de descubrir qué pasa en este año de elecciones parlamentarias. Esa es como la disyuntiva del gobierno, ¿no? Saber si podemos tener frente a ese acto eleccionario ciertas frialdades, ¿no? O nos va a azotar la pandemia que cayó sobre nosotros y bueno, y el agotamiento no solamente social, sino también agotamiento de conseguir cuestiones materiales. Pero bueno, Lu, lo seguimos en un ascensor, ¿te parece? Lo seguimos en mi curso del ascensor, bueno, va a empezar la semana que viene. Te mando un beso, bye bye. Un beso grande. Quien está hablando con nosotros era Luciana Pérez Patiño. Nosotros estamos haciendo Pasó a Valores en AM 1420 con vos. Y ahora vamos a hablar de Biden y Vladimir Putin. ¿Con quién? Esperen un toque, con Andrés Catalini. Sábado en la radio. Pasó a Valores. Una reunión que había despertado grandes expectativas, en la que Joe Biden y Vladimir Putin consiguieron romper el hielo. Los dos mandatarios se reunieron durante 3 horas en Ginebra para tratar varios temas controvertidos y salieron no del todo insatisfechos. Deberíamos ser capaces de cooperar en lo que es de interés mutuo. Y donde hay discrepancias, quiero que el presidente Putin entienda por qué digo lo que digo y por qué hago lo que hago. Y cómo responderemos a acciones específicas contrarias a los intereses de Estados Unidos. Uno de los temas que Biden quería abordar con Rusia son los ciberataques, a lo que se opuso Putin. Y cuando el presidente estadounidense se puso a hablar de los derechos humanos y del encarcelamiento del opositor ruso Alexei Navalny, Putin se negó a pronunciar el nombre del detenido. Esta persona sabía que estaba violando leyes rusas. Debería haberlo sabido como un delincuente que ya fue condenado 2 veces. En lo que sí coincidieron fue en el control de armas nucleares. Lo cual es importantísimo. Claro. Por eso dejamos el corte correr, porque que se hayan puesto de acuerdo en la no proliferación de armas nucleares en un contexto también mundial. Hoy hay elecciones en Irán. Bueno, hay varias cosas que están sucediendo. Castillo ya está sí, va a asumir como presidente de Perú. Lo inentendible del voto ante la OEA de Argentina por la situación nicaragüense. Bueno, ¿cómo le cuesta a la izquierda asumir errores, ¿no? O sea, darse cuenta que los procesos en algún momento se van de la mano
y salen de madre y bueno, termina generando dictaduras. Sí. Bueno, lo que sucedía con Chile, que hablábamos al comienzo del programa también. Sí. Lo dirán de elecciones, bueno, que te dije hace un rato. Yo creo que lo de Biden y Putin en Ginebra entre semana es una buena noticia. Ahora, también pensaba en Putin y en la mirada de Biden pensaba también. Sí. Porque Biden le dijo asesino hace 3 meses. Bueno, y se remarca, sentó ahí. Bueno, pero se remarca que la reunión lo que más resaltó fue justamente este acercamiento personal que hubo entre los dos mandatarios. Qué plástica que es la política, ¿no? Sí. Porque te sentás con un tipo que hace 3 meses dijo que eras un asesino y que no respetaba los derechos humanos. Bueno, también, después Putin salió y ante la prensa dijo, bueno, pero me dice a mí de esta persona, por Navalny, Alexei, pero este muchacho tiene Guantánamo, que yo sepa, todavía no está desmontada y está a cargo de Estados Unidos. O sea, la administración de Joe Biden es Guantánamo. O sea, que no me venga a mí a correr con esa. Ambos se tiraron un montón de cosas, un montón de temáticas en la reunión, que duró 2 horas el encuentro cara a cara. Recordemos que entre un Biden que viene ya con casi 150 días al frente de los Estados Unidos y por otro lado un Vladimir Putin que ya vio pasar 4 presidentes de los Estados Unidos. Acordémonos, en el 99 a Clinton, después pasa Bush, en el 2008 cuando él inicia su mandato consecutivo de casi 20 años. Sí, Jorge Arbusto por 2. Bueno, Obama, Trump y ahora Biden. O sea, estamos hablando de un émulo contexto de Isabel II de Inglaterra. O sea, va como limpiando gente. Sí. Exactamente. Bueno, y un Biden que venía de una recorrida que se lo vio un poco cansado, de una recorrida por el G7, por la OTAN. Vos sabés que leía que Putin era el primer viaje al exterior que hacía después de la pandemia. ¿Vos sabés que el PBI ruso, esto se lo digo a la audiencia, si está haciendo alguna salsita o algo, deténgase. A ver. El PBI ruso es igual al PBI de Italia. Y cuando uno dice, che, Rusia, no le entra a nadie a Rusia, ¿no? Quiso que hicieron los nazis, quiso Napoleón. Bueno, pero el PBI ruso, un país tan extenso, tan vasto, tan enorme, tan importante, es comparativo está un poquito arriba del PBI italiano. ¿No? Bueno, volviendo a la reunión, llegaron los dos mandatarios, digamos, a hablar de algunos temáticos como por ejemplo los ciberataques que se mencionaban en el audio y seguridad informática. Estados Unidos le bajó un listado, ¿no? De empresas Biden, ¿no? Le dijo, con esta no te metas. O sea, exactamente. Acá no espíes. Se armó una lista de 16 cuestiones intocables dentro de los dos países, 16 infraestructuras intocables, entre ellos la distribución de energía o el agua, porque Estados Unidos acusa a Rusia de haber atacado, por ejemplo, la base de datos de algunas startups de medicinas que hay en los Estados Unidos, también de atacar la red Colonial, que es la red de mayor distribución de oleoductos, o sea, es la mayor red de oleoductos de los Estados Unidos. Igual Velocopit va a seguir hablando acá, o sea, no le vamos a llevar a un Velocopit allá con en medio de la pandemia, viaje, montar todo eso, no, o sea, Velocopit es nuestro y Velocopit va a seguir hablando de salud acá en la Argentina, le decimos a Biden para que no se haga ningún tipo de ilusiones. Joe, vos sabés que Rusia, Sleepy Joe. Después de lo que dijo Estados Unidos de estas startups de medicinas y los ataques, dijo que también había recibido ataques. Rusia acusó a los Estados Unidos de haber hackeado a la red de salud de una gran región rusa, dijo el presidente. No se dio a conocer demasiado para no mostrar un debilitamiento, ¿no? Por parte de alguna de las dos potencias. A ver, uno de los objetivos más ambiciosos que tiene esta reunión era justamente hablar qué sobre hacen con China. Bueno, y el control de armas nucleares, ¿no? Que también tiene que ver con las grandes potencias del mundo. China sigue avanzando con la ruta de la seda, lo hemos hablado acá en Paso a Valores, pero digo también... Pero la flota estadounidense está en el mar de China. ¿La flota rusa o china están en el Golfo de México? Bueno, es una buena... Se habló esta semana también del avance ruso. Digo, ¿no? Porque sí, es cierto. A veces hay cosas que hay que decodificarlas un toque. Bueno, Biden viene viajando a lo loco. O sea, porque te decía que pasó por el G7. Clavó Cornwallis o Cornwall el fin de semana pasado, el Rodaballo, no sé qué, que hablamos con el amigo del pescador de Vigo, y después hizo Ginebra y se corrió a Bruselas al toque para hacer NATO-OTAN. Sí.
Se habla de un presidente Biden con mucha experiencia también con líderes exteriores. Veía que dentro de la experiencia con líderes rusos, por ejemplo, su experiencia política abarca más de 38 años dentro de todos los cargos políticos que ha formado. Es decir, dentro de su carrera, con 7 presidentes que pasaron por los Estados Unidos, se ha reunido con al menos 3 líderes de la Unión Soviética y 2 presidentes rusos, entre ellos Putin ahora. Bueno, es senador de Delaware, antes de ser presidente era senador de Claro. Delaware, o sea, estaba Biden y después estuvo la fundación de Delaware. En el 1973, claro, era senador. En esa época, como senador de Ah. Delaware, él hace su primera visita a Moscú por primera vez con fines políticos. Claro. ¿Mm? Bueno, tiramos unos últimos datos, porque ya Ginebra, Biden, el señor Vladimir Putin, y bueno, también hay otro tema ahí, ¿no? Que tiene que ver con Estados Unidos defiende en esta lógica de China, ¿no? Y que no se meta tanto China en Occidente. Sí. Biden tiene como esta cuestión de, che, no te metas con Taiwán, le dice a China, porque Sí. es el último bastión, es la Ujú. línea roja. Y por el lado también con Rusia es qué pasó con Crimea, o sea, y la Unión Europea y Sí. toda la cuestión de Crimea que Putin, bueno, ahí lo defiende y bueno, pero también fue un conflicto que todavía continúa. También pone el ojo Estados Unidos en el avance ruso a Sudamérica, con lo que se ha dado a conocer estas últimas semanas, ruso el y avance chino. ruso-argentino, chino también, por supuesto. Los chinos te traen infraestructura, pero también te traen a los chinos. Bueno, y Rusia Ojo hace lo con mismo, eso. Propuso la construcción de centrales nucleares flotantes y también habla de mano de obra rusa, todo ruso. Como dato final te digo que una de las cosas que se habló también en esta reunión era de restituir las embajadas a los respectivos países, devolver los Claro. embajadores que en marzo, tras las acusaciones de los Estados Unidos por cierta intervención rusa en las elecciones, Los se habían retiraron. retirado. Exactamente. Bueno, Andrés Catalino hablando del encuentro entre semana en Ginebra, en Suiza, país neutral, entre Joe Biden y Vladimir Putin. Tenemos acá los mensajes sobre el tema libre del Martín Chauscarol, pero tirame 2 mensajes. Nos habían mandado mensaje, dice por acá Jorge, cómo hacer un curso de cómo hornear papas fritas perfectas. Es buena. Es buena. Es buena, que no te salgan ni negritas ni demasiado blancas. Martín dice un seminario en descarga de canciones de YouTube para tener música en el celu cuando desactivás Spotify porque no tenés 4G y no querés pagar más. Bien, Está buena. vamos a escucharlo a Martín Chauscarol con Deportes, a ver qué se las trae este muchacho. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! Si tu equipo hace un gol y tenés una hamburguesa en la mano, la mayonesa pasó a Valores. Martincho, ¿qué hay? Y ya se viene mi época donde empiezo con los Juegos Olímpicos y... ¿Se voy a- hacen? Sí, se hacen, pará, no me la tires así. Bueno, hay problemas, pandemia, yo qué sé. No, Tokio se está hacen. caliente. Se hacen. Vamos a poner fe y aparte te voy a dar un dato que es lo que quiero contar. Después lo vamos a desarrollar en los programas que vienen Sí. porque obviamente ya es mi época favorita. El dato. Y que el equipo olímpico de atletas refugiados, el Sí. cual se estrenó en Río 2016, que trajimos la historia de los 11 atletas. Sí, está Pepín ahí, me No, parece. no. ¿Cómo que no? No, son ¿Quién? refugiados. ¿No se habló con el COI? Políticos que sean deportistas. Pero Pepín lo veo bien ¿En qué deporte? En tiro. Lo van a ir a buscar, Obviamente en tiro, sí. Vamos bien. Esperemos Es que un deporte olímpico. lo traigan, no. No Pepín, sino el tiro. No, el tiro. Bien. Sí. Pero no, así que como decíamos, se confirmó van a ser 29 atletas esta vez, 11 eran en Río de Janeiro, ahora son 18 más y es una buena noticia. ¿Ves que no piensan en Pepín? No. Si encima que ampliaron, no lo llaman. Tampoco está bueno, después va a llegar el debate, bueno, está bueno que siga habiendo tantos artistas, iba a decir, deportistas refugiados, no. Ah, no, yo pensé que, bueno. No. El consciente, ¿viste? Lo traicionó Andrés. Se le escapó como... No, dijo artista, Pepín, digo, bueno. Sí. Así que no sé, veremos si está bien que haya tantos atletas refugiados. Tienen su lugar porque competir por otros países no lo iban a poder hacer. Está perfecto. Claro, pero estaría bueno que los dejen Que haya un competir. equipo, lo que no está bueno es que exista, porque no está bueno que haya refugiados. O sea, pero bueno. Porque lo que Yo está qué bueno sé. es que después vamos a traer las historias, muchos son de Suiza, Ah. de Francia. Estaría bueno que los dejen competir para Suiza, para Claro, Francia y no necesiten de un equipo olímpico. Pero bueno, los programas que vienen vamos a contar más las historias particulares porque se confirmó que decíamos en Tokio 2020, que se llama, recuerden, promesas en el 2021, que arranca el 23 de julio, va a estar el equipo olímpico de atletas refugiados. Van a ser 29 deportistas representando a este
equipo. Sí, un pragmatismo. O sea, a ver, tenemos un planeta que no va, un sistema económico que genera desigualdad de manera enorme. Y bueno, hacemos la fácil. Hacemos el equipo de refugiados en vez de que no haya más refugiados. Pero vamos por eso. Hay mensajes, Andrés, ¿no? Sí, hay mensajes. Fer dice, yo haría un seminario intensivo de reciclaje de pallets. Me gusta, no está en ladri. Reciclaje de pallets, sí, me gustó. Bien. Ruli dice, un seminario de limpieza y rechazo de chips de vacunas pandémicas. Polémico. Bien. Polémico. Martu dice por acá, haría un seminario de cómo lavar los platos y las ollas porque claramente soy una obse. Mirá vos. No sé si sale mucho de los ladri que habíamos pedido, pero... No, pero hay gente que le hace muy bien lavar platos así de manera muy prolija porque cuelga. A mí ahora en invierno me gusta. Yo a veces entro en trance. Abrís el agua calentita. Muy leve. Las manos. Sí. Están escuchando a Sofi. Pero sí, entra en trance con esto de tengo que lavar platos, yo sé. O escuchás, me gusta lavar platos. Es buenísimo, ¿eh? Sí. Un seminario, Pablo quiere armar un seminario de armado de picada en tabla. Es buena. Esa es buenísima. Sí. Que no haya ningún médico cerca porque decir, no, que el colesterol, que no sé, que los triglicéridos. Bueno, puede estar la parte sana en la tabla. Sí, la madera, nada más. Está bien. Mili dice, armaría uno de cómo atarse los cordones dependiendo del tipo de calzado. No es lo mismo zapatillas deportivas que urbanas, borcegos. Hay como un mundo ahí, dice. Bueno, ¿cuántas te quedan? Me gustaría leer el de Flor. Dale. Nuestra productora. Lo leemos al final. Bueno. Porque tenemos a Sofi, a Flor la dejamos así como expectativa. Vino Sofi Montesanto. Sofi Montesanto va a dejar de trabajar con nosotros por cuestiones que ahora va a explicar ella, que me parece que tienen que ver con un devenir muy agotador de su vida, en líneas generales, si le ponemos un título, pero como está todo medianamente bien entre nosotros, porque bueno, son cuestiones que suceden en la vida de las personas, ha venido a despedirse de la audiencia, de nosotros, bueno. Me vine emponchada porque venía escuchando que campera, vine súper abrigada. No te mentimos. Vamos a continuar con la situación medioambiental, vamos a continuar, viste que esto es medio caótico, hoy por ejemplo no tuvimos tiempo, pero vamos a continuar con ese legado. Qué bueno. Con el tema de medioambiental que nos parece importantísimo. Totalmente. Justo ahora venía leyendo noticias ambientales también y decía, ay Dios. Bueno, esta semana fue el día de la desertificación de los suelos. Sí, sí, también. Bueno, la vida pasó, ¿no? También una situación familiar complicada, que por eso también no estuve saliendo las últimas semanas. Que bueno, los chicos me hicieron el aguante también de que necesitaba tiempo con la familia. Y es esa misma situación la que me hizo tomar esta decisión, que no cuento con el tiempo que antes tenía, porque necesito abocarlo también a la familia, y que yo tampoco estoy muy al 100% por esta situación familiar, que nunca uno está preparado para algunas cosas de la vida. Así que por eso... Cosas que suceden con la pandemia también, ¿no? Y bueno, como es tan abierto y tan explicativa la situación, le dijimos, Sofi, venite un día cuando estés un poco más tranquila con horarios y cuestiones y decirlo al aire, porque debe ser así. También anticipamos que Lu también anda con estas cosas, que el sábado que viene va seguramente a decir algunas palabras sobre esta realidad pandémica, que bueno, que también a cada uno le afecta como puede y trata de manejarlo y de llevarlo como mejor le place o como mejor lo entiende. Agradecerte por el laburo, obvio, y bueno, uno nunca sabe qué sucede con esto, pero bueno, vení cuando quieras, está todo perfecto, y de hecho, si en algún momento dijimos vamos a meter medio ambiente en el programa y vamos a convocarte y lo empezamos a cranear un poco entre los dos, bueno, yo voy a seguir con esa idea porque me parece que es algo muy importante para este tiempo y de hecho lo voy a llevar por lo pronto yo adelante, tal vez Andrés me dé una mano, pero eso va a seguir estando porque es un eje temático del programa de sábado a sábado, que tal vez en los últimos sábados no está pudiendo entrar como temario, pero sí, yo sigo devorando. Claro, como no entran otros temas tampoco, o sea... Sí, seguimos informándonos y bueno, y eso es muy importante. Bueno, yo agradecerle también a ustedes, a vos también, Marce, por haberme invitado a participar. Me acuerdo de cuando me propusiste entrar al proyecto y sobre este tema, que ahí también pude lograr juntar dos cosas, la radio y mi compromiso ambiental que venía como por separado, y Paso a Valores hizo que se junte, así que más que gracias a todo el equipo y sobre todo a vos, Marce. Bueno, ya va a pasar este momento, lo vas a transitar, me parece que de la mejor manera, que es focalizando en lo importante, y también agradecerte por estos años de trabajo y eso. El último mensaje que lo vendió Catalini era de nuestra productora Florencia Casandolini. Está nuestra productora Flor, dice, yo haría un seminario para identificar los momentos libres para dormir una merecida siesta. Soy especialista y Micaela es un testigo de esto. Yo me quiero anotar ya. ¿Un testigo del mensaje o un testigo de las siestas? Ah, perfecto. Este programa fue Paso a Valores, operó el señor Charlie de la People. Ahí liquidamos todo con Andrés Catalini y su seminario sobre, ¿qué era el tuyo? Era bastante ladrí. Agua.
Tomar agua. Andrés Catalini en Internacionales, Deporte para Martincho Boscarol. Seguiremos con Medio Ambiente, con Sofi Montesanto, en nuestros corazones. Y le mandamos un beso a Luciana Pérez Patiño con contenidos que tienen que ver con sociedad. En la producción, como siempre, ellos. Mica Galván y Florencia Santolini. Quien les habla es Marcelo Aymar. El próximo sábado a las 11, aquí en AM 1420, con vos estaremos haciendo otro programita que se llame Pasó a Valores, con campanita que suene y todo. Chau, buen fin de semana, les mando un beso.